Renacido como un árbol demoníaco 409, 414. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 409. Tiberio, originario del Imperio Celestial, se encontraba ante una ventana que daba a Ciudad Sombra Nocturna. Si bien la capital de la secta Nube Contaminada no era nada comparada con las ciudades de su tierra natal, una tormenta sin igual azotaba el paisaje, dejando estelas de lluvia que se deslizaban por la ventana y cubriendo la tierra con una fría niebla. Grandes aeronaves artificiales se cernían justo debajo de las nubes. Algunas simplemente flotaban mientras otras descendían para atracar en la superficie. ¿Cómo van las evacuaciones?, preguntó Tiberio a los que estaban sentados detrás de él, sin darse la vuelta. Nos han asignado la mayor cantidad de aeronaves de las 5 ciudades de la secta de la Nube Contaminada, pero no tenemos forma de transportar a todos los mortales que han desembolsado las monedas Jinxie para obtener un boleto a las nuevas tierras. Tiberio cerró los ojos para intentar calmar la rabia que le invadía el pecho. ¿Y por qué, sabio consejero? Con el debido respeto, guardián celestial, es el mismo problema que discutimos antes. Esta tormenta agresiva impide el uso de aeronaves más pequeñas, ya que los vientos turbulentos, excusas. Rugió Tiberius mientras golpeaba la ventana frente a él, haciéndola agrietarse, pero no romperse, mientras la luz plateada de las formaciones defensivas activándose danzaba sobre su superficie. Esos mortales confiaron en nosotros para sacarlos con vida a ellos y a sus familias. ¿Me he explicado bien? Pero este deber debería recaer en las familias nobles gobernantes, no en nosotros. Parece que has olvidado que la familia gobernante fue aniquilada por la secta caída de la ceniza hace poco. Tiberius miró fijamente al sabio consejero por encima del hombro, haciendo que el anciano se encogiera en su silla. Así que la responsabilidad recae sobre nosotros. Ahora bien, seamos honestos, no es que esta tormenta impida el paso de naves más pequeñas. Los cultivadores de viento no creen que valga la pena su ki para proteger una nave más pequeña con menos capacidad de carga, ¿verdad? El sabio consejero tragó saliva antes de asentir lentamente. Creo que esa es la razón. Su voz era baja y tímida, verdaderamente patética. Te encargo personalmente de traer esas naves. Dales un sueldo extra a esos cultivadores de viento o amenázalos si es necesario. Me importan tan poco los mortales como a ustedes, pero nuestra reputación está en juego. Nos guste o no, los mortales contribuyen significativamente a la red de comercio e información que abarca el reino del pabellón de la búsqueda eterna. Frustrado, Tiberius suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Escucha. La marea de las bestias se acerca rápidamente. Si no lo logras, te despojaré de tu puesto. El sabio consejero se levantó bruscamente como si su silla estuviera en llamas e hizo una reverencia tan profunda que su frente tocó la mesa. Me esforzaré por no decepcionarte otra vez, guardián celestial. Bien. Pueden retirarse, dijo Tiberius, volviendo su atención al paisaje al otro lado de la ventana, y despidió al hombre con un gesto. Oyó el retroceso de una silla y el arrastrar de pies mientras el hombre se marchaba. Un pequeño suspiro escapó de los labios de Tiberius. Los últimos días habían sido un caos. La tormenta que azotaba la ciudad le había parecido al principio un poco intensa para una tormenta invernal cualquiera, pero nunca habría sospechado que era el preludio de la marea gigante que llegaría 3 años antes de lo previsto. Algo así nunca había ocurrido antes, y no estaban preparados para ello. Las mareas de bestias eran predecibles y constantes. A veces había una desviación de unos meses, pero 3 años enteros. Algo significativo había cambiado a una escala que él no conocía. Solo podía concentrarse en lo que podía afectar directamente, que era todo lo relacionado con el pabellón de la búsqueda eterna. Celestial Warden, un portador de un colgante de gemas con un extraño monstruo araña a cuestas, está esperando en la sala de caza de recompensas del Centinela de Jade. Tiberio se quedó paralizado. Los portadores de colgantes de gemas eran increíblemente raros, sobre todo en la naturaleza. Solo se les asignaba este título si eran o tenían vínculos profundos con cultivadores u organizaciones que pudieran amenazar la existencia de los pabellones de la búsqueda eterna. Estas personas eran tratadas como Vic con el máximo respeto, pero este era más singular que los demás. ¿Una araña, dices? ¿Es plateada? El empleado que asomó la cabeza por la puerta al salir el sabio consejero asintió. Sí. ¿Tiene una corona de cuernos? Y un halo de cenizas a su alrededor, confirmó el asistente.
Entonces, solo puede ser una persona. Stella Cresfallen. Una chica con el apoyo de una secta de nivel divino que estuvo dispuesta a aniquilar a una antigua familia guerrera porque la lastimaron. ¿Qué hace una persona así aquí ahora con su mascota de nivel divino? Hay una persona más con ellos, añadió el asistente, una niñita con flores blancas creciendo en su cabello. Tráelos aquí arriba. ¿Indulto? Tiberio miró al asistente con extrañeza. Tartamudeé. Tráelos a los tres aquí. Ah, sí, lo siento. Los traeré enseguida. Si me disculpan, el empleado hizo varias reverencias al salir y cerrar la puerta. Pueden retirarse, dijo Tiberius a los demás consejeros sabios que habían observado la reunión en silencio hasta el momento. Todos intercambiaron una mirada extraña, pues aún quedaban muchos asuntos importantes por tratar y poco tiempo para hacerlo. Se levanta la sesión por ahora. Tómense un descanso y la continuaremos más tarde esta noche. A pesar de sus expresiones renuentes, todos se pusieron de pie. A diferencia del asistente, quien comprensiblemente estaba confundido sobre su orden, los demás consejeros sabios habían presenciado la derrota de la familia Lunarsade, y todos habían acordado elevar la autoridad de Stella Cresfallen dentro del pabellón a la luz de lo sucedido. Al principio, fue una medida temporal mientras evaluaban la verdadera fuerza de la secta Ashfallen, pero a juzgar por los recientes informes sobre la situación de la secta Loto de Sangre, traje el portacolgante de gemas, anunció el encargado al abrirse la puerta. Una presencia sofocante inundó la habitación como una marea invasora, poniendo los pelos de punta a Tiberius. Observó la fuente, que era sin duda la araña plateada que levitaba ligeramente detrás de las dos chicas. El halo de ceniza que orbitaba su corona de cuernos giraba perezosamente, y sus ojos brillaron con un filo amenazador. ¿Crees que soy tan estúpido como para ponerles un dedo encima? No soy un suicida. Pensó Tiberius con una leve sonrisa mientras señalaba la mesa. ¿Por qué no toman asiento? Sabes que odio las reuniones, dijo Stella mientras se acercaba a la mesa, interrumpiéndolo. En lugar de aceptar el asiento ofrecido, levantó la mano sobre la mesa y, con un destello, apareció una cabeza decapitada. Esto es, Vincent Neutrose, respondió Tiberius, volviéndose para mirar por la ventana. Ya lo sé. La recompensa de 100.000 monedas Jinxie ha sido verificada y transferida a tu cuenta, junto con otras 30.000 como agradecimiento por librar al mundo de esa inmundicia. Miró brevemente por encima del hombro a Stella, que se había quitado la máscara. ¿Eso es todo? Los labios de Stella se curvaron en una sonrisa. Me gustas. Por fin, alguien que entiende que las reuniones deben ser rápidas y concisas. Tiberius imitó su sonrisa. Finalmente, la chica fría mostró una emoción positiva hacia él. Durante su último encuentro, lo único que había hecho era intentar irse lo antes posible, y cuando él intentó ofrecerle ayuda con respecto a quienes Janus Cresfallen advirtió que la perseguían, ella usó un artefacto o técnica para que su mirada le infundiera miedo en el alma. Hay una cosa más. Stella empujó suavemente a la niña hacia adelante. Esta es Jasmine, mi discípula. Quiero inscribirla en el pabellón de la búsqueda eterna. Si encuentras esta historia en Amazon, ten en cuenta que ha sido extraída ilegalmente de Royal Road. Por favor, denúncialo. Considéralo hecho. Gracias. Oye, Stella, tengo una pregunta. Si no te importa, claro. No pienso retenerte aquí como la última vez. Como para reforzar su argumento, se metió las manos en los bolsillos de la túnica. Nunca más intentaría impedirle que se fuera a la fuerza poniéndole una mano en el hombro. Respondió Stella con un murmullo, y su interés se desvaneció como una brisa de verano. Pero Tiberius tuvo que saciar su curiosidad. Era parte de su trabajo como uno de los muchos líderes de la organización de recopilación de información más importante. ¿Cuál es el plan de la secta caída de ceniza ante la inminente marea de bestias? No tenemos una rama en la secta Loto de Sangre, así que nos llega información sobre grandes eventos como la toma de Ciudad Rosa Nocturna, pero mantenemos una distancia respetuosa con la secta caída de ceniza. Ah, ¿eso es lo que quieres saber? Preguntó Stella con naturalidad mientras se inspeccionaba las uñas. Nos quedamos. Como era de esperar, espera, quédate. Esta será la marea de bestias más grande de la historia. Podrían aparecer oleadas de monstruos del núcleo estelar, del alma naciente e incluso del reino monarca. ¿Sí? Ya lo sabemos. Stella levantó la vista de sus uñas. Somos una secta de nivel divino, ¿recuerdas? Algo así nos supone una gran amenaza para nosotros. Aún así, Tiberius se acarició la barbilla pensativo mientras observaba la locura que se desataba al otro lado de la ventana.
Un relámpago centelleaba en lo alto, iluminando la tierra ensombrecida con intensos destellos blancos. Incluso desde allí, podía ver el caos en las calles mientras los mortales se apresuraban bajo la lluvia para recoger sus pertenencias, reunirse con amigos y familiares y dirigirse a los muelles de las aeronaves. Muchos presentaban los billetes que habían pagado con sangre y sudor, solo para ser rechazados por los cultivadores y la organización en la que habían depositado su confianza. Millones morirían, no solo aquí, sino en todas las ciudades que se asentaban sobre la línea ley. Ese fue el destino de la mayoría cuando llegó la marea de la bestia, y aún más cuando los que estaban al mando fueron sorprendidos desprevenidos. Dime, Estella. Tiberio se giró para mirar a la chica a los ojos, con rostro solemne y serio. Sé que es mucho pedir, pero si la secta caída de la ceniza planea quedarse, ¿existe la posibilidad de que aceptes a algunos mortales de nuestras tierras en tus ciudades? Como puedes ver, la situación es bastante grave. Estella se encogió de hombros. Claro. ¿Cuántos? Tiberio no esperaba que aceptara tan rápido, así que lo tomó por sorpresa. Buena pregunta. ¿Cuántos podrías aceptar? Estella se cruzó de brazos y tamborileó con los dedos. No suelo tomar este tipo de decisiones, pero estoy segura de que cualquier número está bien. Douglas puede con ello. Douglas. Gran anciano Douglas. Lidera la rama de construcción de nuestra secta y tiene a miles de cultivadores de tierra bajo su mando. Miles. Tuvimos una situación similar a esta antes, y él construyó una ciudad de la noche a la mañana para albergar a 100.000 mortales. ¿Construir una ciudad de la noche a la mañana? Tiberio no lo podía creer. ¿Cuánto ki habría requerido? Aún así, lo hicieron por los mortales. El ki les es gratis. Ya veo, dijo Tiberio finalmente. Bueno, hay alrededor de 7 millones de mortales en Ciudad Sombra Nocturna, y solo tenemos capacidad para trasladar a 500.000 de ellos en aeronaves a un refugio temporal que estamos construyendo en la Tierra sin ki, entre las líneas ley. 6,5 millones de mortales, asintió Estella lentamente. Podemos hacerlo, pero solo si conseguimos una moneda Jinxie por persona. ¿Quieres que te pague 6,5 millones de monedas Jinxie? Eso te convertiría en una de las personas más ricas, si no la más, de todo el pabellón. No sé si aprobaría semejante pago. Tiberius se sentó a la mesa, y Estella lo siguió. Perdón, dame un momento para pensar. Estella se reclinó en la silla y cruzó las piernas sobre la mesa. Tómate todo el tiempo que necesites. Tiberio ignoró sus payasadas y golpeó el pie debajo de la mesa mientras trataba de imaginar el trato en su cabeza. Primero, necesito la aprobación del Imperio Celestial para transferir tantas monedas Jinxie. Es un precio razonable, considerando la magnitud de la operación. Se necesitaría una cantidad incalculable de aeronaves para trasladar a la gente, y dudo que tengan suficientes viviendas para todos, así que el gran anciano Douglas tendría que movilizar a sus 1000 cultivadores de tierra para construir rápidamente una ciudad de la misma escala que Ciudad Sombra Nocturna. Además, tendrían que encontrar la manera de alimentar y proteger a todos estos nuevos mortales durante esta tormenta y la inminente marea de bestias. Considerando todo eso, una moneda Jinxie por mortal es una ganga. Sin embargo, al Imperio no le importarán unos pocos millones de mortales, y como dicen, los muertos no cuentan cuentos. Si nuestra reputación estuviera en juego, la Orden Celestial simplemente me pediría que los matara a todos. Necesito encontrar la manera de endulzar el trato y darle una razón al Imperio Celestial para que se preocupe y vea esto como una inversión que vale la pena. Observó a la araña plateada que flotaba tras Estella. No hacía falta ser un cultivador del reino monarca para reconocer que esta araña probablemente se encontraba en la cima del reino del alma naciente o incluso en el reino monarca. Sin embargo, semejante ser divino simplemente actuaba como protector de esta chica de la secta caída de ceniza. Necesitaban ponerse del lado bueno de la secta Ashfallen. Sus ojos se abrieron cuando una idea repentina floreció en su mente. Estella, con la llegada de la marea de bestias, todas las sectas y ciudades a su paso planean irse. Todas excepto la secta de la ceniza caída. ¿Y? Estella frunció el ceño. Toda esta zona salvaje se convertirá en un punto ciego para el pabellón, ya que sus ramas están abandonadas junto a las ciudades. Esto es un gran problema, ya que no podremos vigilar de cerca la marea de bestias, y mientras estemos fuera, organizaciones más audaces podrían entrar y tomar el control una vez que pase. Verán, Vincent Neutrose fue quien expulsó al pabellón de la secta Loto de Sangre, pero con su muerte. Su mirada se posó en la cabeza decapitada sobre la mesa antes de volver a Estella.
Tenemos la oportunidad de expandirnos de nuevo a esa zona. No creo que la secta caída de ceniza esté muy emocionada de tener. Por favor, dijo Tiberio con sinceridad, si nos permite construir una rama del pabellón dentro del dominio de su secta, quizá pueda convencer a los altos mandos para que acepten el trato. Supervisaré personalmente la nueva rama y me aseguraré de que no se salga de sus límites. Está bien, pero no puedes instalarte cerca de nosotros, dijo Estella con firmeza. Entonces, ¿dónde sería posible? Ciudad Rosa Nocturna debería estar bien, dijo Estella con naturalidad, como si hablara del clima. La hemos tomado y hemos establecido el control total tras aniquilar a la familia Rosa Nocturna. Es básicamente la segunda capital de nuestras tierras ahora, después de Ciudad Luz Oscura. Está lo suficientemente lejos de nosotros como para que no tengamos problemas, pero a la vez lo suficientemente cerca como para vigilarlos. Eso podría funcionar. Le preguntaré a la Orden Celestial qué opinan. Tiberio se levantó de su asiento. Estella usó telequinesis para girar su silla y se levantó de un salto. Envíame el resultado de la decisión. Agitó el artefacto con gemas incrustadas, que costaba decenas de miles de monedas Yingxi, sobre su cabeza como si fuera algo barato. Tengo algunas monedas Yingxi para gastar. Dicho esto, se fue. La puerta se cerró tras ellos con un clic satisfactorio, dejándolo solo en su espaciosa oficina. Tiberius rió entre dientes. Es una mujer muy rara. Negando con la cabeza, atravesó la oficina hacia su escritorio mientras la habitación se iluminaba a cada paso debido a los relámpagos distantes. Se sentó, colocó su colgante en su dispositivo de comunicación y se preparó. Aquí va. Al insertar su ki, se sorprendió al ver que el presidente era quien respondía la llamada personalmente. Estaba a punto de llamarte, dijo el presidente con severidad. Necesito que encuentres y captures a una chica llamada Estella Cresfallen. Tiene cabello rubio y ojos rosados. Pero ten cuidado. Más de una docena de nuestros agentes murieron momentos después de contactarla. Tiberius parpadeó y no pudo evitar mirar la puerta cerrada al otro lado de la habitación por la que Estella acababa de salir. ¿Puedo preguntar por qué me pides que busque a esta chica? La vieron por última vez en la secta del Loto de Sangre, y tú eres el guardián celestial más cercano a ese lugar. El presidente se acercó, su rostro ocupando toda la proyección. Encuéntrala, y rápido. El destino del Imperio Celestial depende de ello. Una docena de matones murieron tras ella. Tiberio se felicitó por haber tenido la previsión de tratarla con respeto. Me pregunto si la secta caída de la ceniza podría ser incluso más temible que el Imperio Celestial. Tiberio era un hombre de negocios y cauteloso. Reclinado en su silla, cruzó los dedos y se quedó pensativo. No planeaba revelar lo que sabía de Estella. Podría haberlo hecho hace unos minutos, pero su encuentro de hace un momento había confirmado que ella ejercía mucha más influencia de la que él imaginaba. Era demasiado importante para mantenerla como aliada. ¿Y qué si el destino del Imperio Celestial dependía de ello? El Imperio le importaba un comino. Lo que vio aquí fue una gran oportunidad. Presidente. Aunque desconozco la ubicación exacta de Estella Cresfallen por ahora, recientemente me ofrecieron la oportunidad de expandir el pabellón de la búsqueda eterna al corazón de la secta Loto de Sangre, Ciudad Rosa Nocturna. El presidente, que habitualmente tenía cara estoica, mostró un indicio de sorpresa. ¿En serio? Sí. Como seguramente ya sabes, esta es una zona salvaje a la que ni siquiera esa escoria de la espina silenciosa de Umbraol me ha logrado adentrarse. Cuéntame más sobre este trato. El presidente parecía muy interesado. Tiberius sabía que su aversión por los grupos que operaban desde Umbraolme era profunda. Tiberius sonrió con cansancio. Bueno, verás, mi contacto quiere 10 millones de monedas Yingxi y a toda la población de Ciudad Sombra Nocturna como esclavos a cambio de permitirnos establecer operaciones en Ciudad Rosa Nocturna. Los mortales no me importan, pero 10 millones de monedas Yingxi. Es absurdo. El presidente rechinó los dientes. Será difícil, pero podría negociar hasta 8 millones como mínimo. Hicieron un trato muy duro, dijo, apenas pudiendo contener una sonrisa. 6,5 millones para Estella y otros 1,5 millones para mí. Si alguna vez se enteran, lo justificaré como una comisión por mantener su información en secreto. El presidente se tranquilizó. Sigue siendo mucho, pero si es lo más bajo que van a llegar, pues bien. Gracias por tu esfuerzo, Tiberius. Pero asegúrate de encontrar a esa chica con todo lo que tienes cuanto antes. Gracias, presidente. Tiberius hizo una reverencia y la proyección se cortó. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro.
Estaba dispuesto a bajar hasta donde fuera necesario, pero pensar que el presidente aceptaría una suma tan exorbitante. Debe estar desesperado por encontrar a Estella. Echando la silla hacia atrás, reflexionó en voz baja. Así que quien maldijo a mi querida Nox fue la hija del árbol del mundo desde el principio. Parece que se avecinan tiempos interesantes. Por favor dime que estás bromeando. Estella se reclinó en su silla como si intentara escapar de la mirada fulminante de Douglas desde el otro lado de la mesa. El hombre de hombros anchos hizo crujir la mesa al apoyarse en ella con todo el peso de sus brazos, como troncos de árboles plantados firmemente ante él. Se inclinó hacia adelante, con la frente llena de arrugas que parecían un ceño fruncido. Estella, dijo lentamente y con seriedad, repite lo que acabas de decir. Le dije al guardián celestial que podrías construir una ciudad para 6,5 millones de personas. Douglas bajó la cabeza como una marioneta desgarrada, y dejó escapar un gemido sincero. ¿Cómo puede ser tan ignorante? Preguntó mientras golpeaba la mesa una y otra vez. Estella se apartó el pelo de la cara. No veo cuál es el problema. Tendrás al menos un mes para hacerlo. ¿No construiste una ciudad para 100.000 mortales en una sola noche? Viviendas temporales, Estella, y era mucho más que eso. Douglas se desplomó en la silla detrás de él y se masajeó la cabeza con frustración. Las casas no eran más que chozas de barro sin muebles, y hacinamos a tanta gente como pudimos en cada una. Luego, una vez que todos se mudaron, tuvimos que proporcionar 3 comidas gratis a 100.000 personas cada día. Estos alimentos no solo tenían que cultivarse y transportarse, sino también distribuirse de forma justa. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, seguía habiendo problemas de delincuencia, así que los garras rojas tuvieron que intervenir y vigilar la ciudad. Douglas se pellizcó el puente de la nariz antes de darse por vencido y mirar al techo. Sí, construí una ciudad en un día, y sí, fue un éxito considerable. Pero consideremos los problemas que acabo de mencionar y multiplíquelos 65 veces. Levantó las manos al aire. Así de ridículo es este proyecto. Estella se encogió de hombros. Entiendo lo que dices, pero eres el gran anciano Douglas. El maestro constructor de la secta caída de ceniza. Ya se conocen las leyendas de cómo la ciudad caída de ceniza surgió del lodo en una sola noche. Piensa en lo venerado que serías si completaras una tarea como esta. No. Douglas echó la silla hacia atrás y se levantó. No lo entiendes. Simplemente no es posible. Negó con la cabeza y se giró hacia la puerta. Estella levantó la mano, y la mitad de los anillos de plata que llevaba en los dedos brillaron y ondularon el aire entre ellos. Douglas pareció percibir el cambio en el aire demasiado tarde, mientras miles de piedras espirituales plateadas caían sobre él de la nada como un aluvión de tierra. Dejó escapar un gruñido confuso antes de ser enterrado vivo. No, Douglas, eres tú quien no entiende. Estella empujó su silla hacia atrás, derribándola, y apartó la mesa con un gesto del dedo. Una mano, seguida de la cabeza de Douglas, emergió del montón de piedras espirituales. El hombre de rostro enrojecido echó un vistazo a Estella que se acercaba, y pareció silenciar cualquier palabra de ira que se le estuviera gestando. Ella tomó una de las piedras cerca de su cabeza y la hizo rodar entre sus dedos. Estas son solo una fracción de las piedras espirituales que conseguí por 200.000 monedas Jinxie. Una suma de dinero que obtuve por delatar la cabeza de Vincent Neutrose y por vender un montón de píldoras al pabellón. Ahora, estoy seguro de que lo que te pasa por la cabeza es... ¿Por qué la estúpida Estella Cresfallen dijo algo tan ridículo? Interrogación de cierre. Eso no es lo que dije, pero es lo que crees. Estella le lanzó la piedra espiritual que sostenía a la frente. Rebotó sin hacer daño, como una piedra lanzada a la ladera de una montaña. Sin querer mirarlo, pues estaba cada vez más enfadada, giró sobre sus talones y empezó a pasearse por la habitación de espaldas a él. Escucha, Douglas, te incorporaron a la secta para un solo trabajo. Construir. Ahora bien, seré el primero en reconocer que has crecido mucho más y te has convertido en una parte integral de la secta, pero el hecho es que eres el más indicado para construir. No, no solo eres el más indicado. Tienes talento. La marea de las bestias se acerca rápidamente, y si no todos ponemos de nuestra parte, la secta caída de ceniza, tal como la conocemos, será destruida. Todavía no entiendo por qué. Estella miró por encima del hombro a Douglas y dijo. 6,5 millones de monedas Jinxie. ¿De nuevo? Douglas frunció el ceño, confundido. Ese es el precio que acordó el guardián celestial. Una moneda Jinxie por persona reubicada con éxito.
Un trato que nos convertiría en una de las entidades más ricas, si no la más, de todo el pabellón. ¿Lo entiendes? Sí, es una tarea monumental, pero la recompensa es astronómica. Si logras esto, habrás hecho la mayor contribución financiera a la secta caída de ceniza que probablemente nadie jamás hará. Estella volvió a pasearse por la habitación. Y eso no es todo. 6,5 millones de personas nuevas traídas a nuestras tierras significa que hay un océano de nuevas personas que incorporar al culto, lo que fortalecerá los poderes divinos de ceniza. Douglas asintió lentamente al ver la visión. Nuevos miembros para el culto, lo entiendo, pero ¿para qué necesitan 6,5 millones de monedas Yinxi? Esta tarea sigue siendo demasiado ridícula, incluso con la recompensa prometida. La tormenta que azota el cielo dificultará la construcción, y las reservas de alimentos ya están en su punto más bajo. Simplemente no puedo estar de acuerdo. Estella se acercó y se inclinó junto a su cabeza, de modo que sus labios casi rozaron su oreja izquierda. Los hijos de Ash van a morir ahí fuera, susurró con dureza, entre dientes apretados, directamente en su oído. Espero que Ash acelere su cultivo para darles una oportunidad de luchar. Con esos 6,5 millones de monedas Yinxi, puedo comprar todo el suministro de piedras espirituales del pabellón y cualquier otra cosa que pueda salvarlos. No quiero que ni uno solo de esos pobres árboles sufra cuando tengamos la oportunidad de salvarlos. ¿Entiendes? Eres tan aterrador e irracional como siempre. Douglas cerró los ojos y suspiró. Pero tienes razón. Si hay alguien capaz de hacerlo, ese soy yo. Veré qué puedo hacer. Estella se recostó y sonrió. Bien. Le dio una palmadita entusiasta en el hombro a Douglas, quien aún estaba medio sumergido en la pila de piedras espirituales. Sabía que podía contar contigo. Douglas esbozó una sonrisa cansada. Siento que me acaban de engañar para hacer algo ridículo otra vez. Encogió los hombros como si intentara aliviar la rigidez antes de relajarse. Pero tienes razón. Construir es lo que mejor hago. Si esta es la mejor manera de ayudar durante esta marea de bestias, lo haré realidad. Ese es el gran anciano Douglas que conozco. Puedes empezar a trabajar de inmediato. Estella se tocó la barbilla pensativa. Creo que el mejor lugar para este proyecto sería Ciudad Rosa Nocturna. Ya tiene una gran población, y aunque duplicarla supondrá una gran carga para la infraestructura y los servicios, estoy segura de que será más manejable que construir una ciudad tan enorme de la nada. No es una mala sugerencia, tarareó Douglas pensativo. Simplemente demuele y reconstruya la zona marginal de la ciudad con edificios altos que puedan albergar a mucha gente. Podemos reubicar a los descendientes de Ash dentro de las murallas de la ciudad para ayudar con el sistema de alcantarillado y proporcionar algo de alimento. La seguridad pública será un problema, ya que todos los cultivadores estarán concentrados en la marea de bestias, así que quizás deberíamos preguntarles a los mortales locales devotos del culto para que lo resuelvan. Vaya, Douglas parecía desconcertado, pones mucho pensamiento en esto. Estella lo fulminó con la mirada. A veces pienso, ¿sabes? Claro que sí, rió Douglas entre dientes y salió del montón de piedras espirituales. Tras una pausa, se sacudió el polvo del traje. Oye, Estella. Ya que tengo tu atención y es el tema, ¿no crees que deberíamos darle un nuevo nombre a Ciudad Neutrose? Sobre todo porque su población está a punto de duplicarse y la familia Neutrose ya no existe. Estella bostezó. No me puedo molestar. Puedes pensar en un nombre nuevo y sugerírselo a Ash. Si lo aprueba, no veo ningún problema. Reproducción no autorizada. Esta narración se ha tomado sin consentimiento. Reportar avistamientos. ¿Lo tienes, pequeño jefe? Estella frunció el ceño. No me llames jefa. Técnicamente soy unos años mayor que Ash, ¿sabes? Sí, pero es mucho más alto que tú. La risa de Douglas resonó por la habitación. En fin, nos vemos luego. No te quedes despierto hasta muy tarde. Con esas palabras de despedida, salió de la habitación saludando por encima de la cabeza. Estella se quedó mirando la puerta un momento antes de negar con la cabeza y usar la telequinesis para devolver todo a la sala de reuniones de la compañía comercial caída de ceniza como estaba minutos antes. Mientras las sillas y una mesa flotaban en el aire y volvían a su sitio, murmuró para sí misma. Para ser tan testarudo, es fácil convencerlo con unos cuantos cumplidos. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras terminaba de arreglar la habitación. Puede que no nos llevemos muy bien, pero es un buen tipo, considerando todo. Ashlock despertó de un largo sueño al amanecer del séptimo día desde la muerte de Vincent Neutrose en el Pico Vid Roja. Tras la batalla,
Pasó unos días analizándola, identificando sus deficiencias y buscando dónde invertir sus créditos de sacrificio. Finalmente, tras mucho debate, llegó a una sola conclusión. El factor que lo frenaba no eran sus débiles bastiones, ENS, seguidores o invocaciones. Era su propia etapa de cultivo. Había pasado por alto mejorar su etapa de cultivo ya que su sistema le proporcionaba habilidades, la creación temprana de un mundo interior, su capacidad para extraer ki del árbol del mundo y las ventajas generales que traía consigo ser un árbol espiritual que abarcaba todo el reino contribuyeron a sus capacidades para luchar y derrotar a enemigos por encima de su etapa. Factores que lo habían hecho arrogante. Vincent Neutrose, quien ni siquiera estaba en el reino monarca, le había causado muchos problemas. Si bien una habilidad de ataque de grado SSS o alguna nueva invocación poderosa podrían ayudarlo a cortar distancias, al final, lo que más lo ayudaría a lidiar con las amenazas inminentes era llegar al reino monarca. De esa manera, nadie en esta capa de la creación podría igualarlo. Además, con la marea de bestias acercándose y su nuevo kit de desolación siendo una afinidad increíblemente intensa para usar y cultivar, estaba en su límite. Por estas razones, había mejorado su técnica de cultivo transpiración de la divinidad del cielo a no una, sino 2 veces para llevarlo al grado SS, elevando efectivamente su técnica de cultivo a una que fuera digna de un reino monarca. 6.109 créditos de sacrificio consumidos para una mejora doble y transpiración de la divinidad celestial mejorada, ciclo divino de creación y ruina SS. Una cantidad de créditos verdaderamente ridícula, la que había acumulado tras devorar a Vincent Neutrose y dejarlo crecer durante unos días en la bolsa divina. Antes de que pudiera comprender de qué era capaz su nueva técnica de cultivo, su cuerpo y su alma se paralizaron, sumiéndose en un sueño larguísimo. Al principio, se encontró en el corazón de un bosque infinito formado por árboles florecientes que se extendían hacia el cielo tan alto que sus copas parecían perforar el firmamento. La abrumadora sensación de vida lo invadía todo. No solo en las hojas, la corteza y las raíces de los árboles gigantescos, sino también en la tierra que cubrían con orgullo y en todos los insectos que habitaban sus imponentes troncos. Ashlock absorbió la sensación y sintió calidez, pero también algo extraño. Casi parecía falso. Era demasiado bueno para ser verdad, como un paraíso artificial creado por otro para su disfrute personal. Al caer la noche, sus miedos dieron fruto. El calor se desvaneció, reemplazado por un frío gélido que le mordió la corteza. El suelo, antes lleno de vida, se ennegreció y agrietó bajo él como si estuviera enfermo. Los árboles que perforaban el cielo pronto lo siguieron, mientras sus hojas se convertían en cenizas y sus troncos se convertían en cáscaras marchitas. Era como si la propia luz de la luna fuera la portadora de la ruina, al reinar sobre un páramo silencioso. Ashlock miró al cielo en busca de respuestas, pero todo lo que sentía dondequiera que miraba era un aura opresiva que conocía demasiado bien, pues era algo que había acogido en su alma. Soledad. Atraído por él, atravesó el páramo y se topó con un solo árbol. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Estaba perfectamente dividido por la mitad. Un lado rebosaba vida y emanaba un aura dorada, mientras que el otro estaba retorcido y ennegrecido, cubierto de profundas grietas por las que fluía un ki desolador como una neblina oscura sobre la tierra. Al acercarse, el árbol empezó a cambiar y transformarse como si sintiera su presencia. Sus ramas se extendían hacia él y se desplegaban como si intentaran capturarlo. Ashlock iba a alejarse cuando de repente se dio cuenta de que ese árbol, era él. Era una manifestación física de su alma. La mitad de su mundo interior era un páramo desolado, mientras que la otra mitad era un paraíso floreciente de energía divina. Antes de que pudiera observarse mejor, las ramas que se acercaban lo devoraron. Envuelto en la oscuridad, tuvo un largo tiempo para contemplar lo que había visto. En sueños anteriores, invocados a mejorar una habilidad, se me mostraron destinos pasados del árbol del mundo. Pero esta vez, se me mostró una versión de mí mismo. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, las ramas que lo habían enjaulado se deshicieron para revelar que ya no estaba confinado en un reino. Estaba suspendido entre estrellas y flotando entre galaxias. 2 inmensas fuerzas cósmicas se arremolinaban a su alrededor como si fuera el centro de la Vía Láctea. Se movían en direcciones opuestas, creando fricción que resultó en la muerte y el nacimiento de estrellas mientras las fuerzas primarias competían por el dominio, pero estaban perfectamente sincronizadas. Durante lo que parecieron eones, observó pacientemente. Extendió su presencia espiritual y absorbió todo lo que había que ver.
Sin embargo, un día aparentemente fortuito, un pensamiento errante floreció y lo alcanzó la iluminación. El propósito de este sueño se hizo evidente. La creación no puede existir sin la destrucción, y viceversa. Algunas fuerzas son creadoras, mientras que otras buscan la destrucción. La vida carece de belleza y razón de ser sin la amenaza de convertirse en polvo. ¿Es por eso que se mantiene el ciclo? ¿Para lograr la armonía entre la destrucción y la creación? Preguntó Ashlock, con su voz resonando por el cosmos. Pero no recibió respuesta. El sueño se desvaneció, y la familiar notificación de un día que pasaba por su sistema lo devolvió a la realidad. O, en este caso, casi una semana entera. Sistema de registro diario de Idlectre. Día 3660. Crédito diario. 4. Crédito de sacrificio. 265. Iniciar sesión. Han pasado 4 días desde que gasté todo lo que tenía para mejorar mi técnica de cultivo. Ashlock descartó la notificación. Sin embargo, apareció otra justo después. Has desbloqueado tu tercera habilidad para superar el nivel S y, al igual que las demás, es un punto de inflexión. Hasta ahora, has tenido una relación de intercambio simple con tus descendientes. Ellos te proporcionan ki en momentos de necesidad y, a cambio, tú distribuyes nutrientes, agua y conocimiento a través de tus raíces. A Ashlock le gustó el rumbo que estaba tomando la situación. Llevaba mucho tiempo buscando la manera de aprovechar y mejorar su relación con sus hijos. Entonces, ¿qué ha cambiado? Para empezar, has comprendido el Dao de la armonía, la comprensión de que para que haya destrucción, también tiene que haber creación. Exactamente. Al haberte enfrentado al ki desolador, una de las formas más primigenias de destrucción que atenta directamente contra los cielos, corrías el riesgo de perder el control de tu energía divina. Para evitarlo, era necesario alcanzar la armonía. De ahora en adelante, tu descendencia se ha convertido en el yang de tu yin. Al causar la ruina, tu descendencia florecerá, alimentando el ciclo y fortaleciéndolos a ambos. Al imponer tu voluntad sobre el mundo, reduciéndolo a polvo, tu descendencia resurgirá de las cenizas, recuperando lo que se perdió para ti. Eso suena muy fuerte, reflexionó Ashlock. Así que, cuanto más luche contra la marea de bestias, más fuertes seremos mis descendientes y yo. Todo, siempre y cuando se mantenga la armonía. Sí, pero eso no es todo. La conexión con todos tus descendientes ha mejorado enormemente, hasta el punto de que son casi extensiones de ti mismo. Aún necesitarás usar dominio de la progenie S para el control directo y para usar habilidades del sistema a través de uno, pero puedes absorber ki y redistribuirlo fácilmente entre ellos, y ellos pueden hacer lo mismo. ¿Mis descendientes seguirán manteniendo sus propias afinidades? Claro, pero ahora serán mucho más. Gracias a esta mejora, podrán alternar entre potenciar sus propias afinidades con el Dao de la desolación o el Dao de la armonía. Al usar el Dao de la desolación, sus capacidades destructivas en todos los aspectos se verán amplificadas. Mientras tanto, al usar el Dao de la armonía, mejorará su regeneración y sus capacidades defensivas. Ashlock tarareó para sí mismo mientras reflexionaba sobre lo que el sistema le había dicho. En resumen, creía haber tomado la decisión correcta al realizar la doble mejora. No solo su cultivo aumentaría considerablemente, sino que sus descendientes ahora podrían ejercer más de su poder e incluso protegerse mejor. Ojalá tuviera algo de ki extra a mano ahora mismo para potenciarlos. Sigo muy presionado por mantener las líneas defensivas contra la marea de bestias. Árbol. ¿Estás despierto? Ashlock se concentró en la casa de Estella, que estaba construida sobre una exuberante pradera que bordeaba la desolación. Buenos días Estella, ¿por qué te ves tan engreída? Tengo algo que enseñarte. Estella chasqueó los dedos, y su gran sala se llenó de brillantes piedras espirituales. Pensé que podrías necesitarlas. Ya sabes, le guiñó un ojo, para salvar a tu descendencia. Lo hice, respondió Ashlock. Su sistema le acababa de informar que podía redistribuir el ki a sus descendientes con más facilidad que nunca. Si bien no era nuevo, ahora tenía una razón muy seria para hacerlo. ¿Cómo lo supiste? Mis miles de hermanos y hermanas de repente parecían diferentes, más conscientes y conectados que nunca. Su ansia de ki se siente por toda la tierra, y percibí su intenso deseo de crecer. Estella se recostó y puso los pies en alto. He sumado 2 y 2, y aquí estamos. Conseguí algunas piedras espirituales y muchas más están en camino. ¿De dónde sacaste tantos? Espera, ¿habrá más? Estella sonrió con suficiencia. Sí, así que creo que hice un pequeño trato con el guardián celestial.
Le construimos una ciudad, le permitimos mudarse y recibimos millones de monedas Yinxi. Ashlock se distrajo un momento con las brillantes piedras espirituales, pero captó algo que no le gustó. ¿Permitirás que el guardián celestial se instale? ¿Y si se encuentra con Nixalia o Beanox? La sonrisa de Estella vaciló y se incorporó. Es cierto. No pensé en eso. Douglas salió de la sede de Ashfallen Trading Company bajo la lluvia torrencial con sentimientos encontrados. Su orgullo como hombre y cultivador rebelde experimentado, acostumbrado a lidiar con el lado más oscuro y brutal de la humanidad, le avergonzaba un poco que una adolescente un tanto malcriada le diera órdenes, sobre todo cuando sus exigencias eran tan ridículas. Pero, por otro lado, era la hija y portavoz de un dios literal adorado por millones y la jefa suprema de la secta que él llamaba hogar. Además, Stella era una potencia por derecho propio, siendo una de las cultivadoras de mayor rango de la secta a pesar de ser tan joven. Bastó decir. Al diablo con su orgullo. Si el pequeño jefe me ordena algo, me encargaré de que se haga. Reflexionó mientras se envolvía con ki de tierra para proteger su traje de la humedad del aguacero. Tras saludar con un ligero gesto a los cultivadores Yens que custodiaban la sede de la compañía comercial Ashfallen, montó su espada y voló hacia el Palacio de la Piedra Blanca. Esta tormenta solo empeora a medida que se acerca la marea de la bestia. La vida para la persona promedio ya era bastante dura, y ahora esto. Pensó Douglas mientras aterrizaba en el patio vacío del Palacio de la Piedra Blanca y saltaba de su espada flotante. Agitando la mano para guardarla de nuevo en su anillo de almacenamiento, sonrió con suficiencia. Solía mirar al cielo, envidiando a los cultivadores capaces de surcar los cielos, y ahora me he convertido en uno. La vida es así de curiosa a veces. Buenos días, gran anciano Douglas. Un sombrío garra roja que vigilaba la puerta lo recibió con todo el entusiasmo que el pobre hombre pudo reunir. ¿Ha venido a usar la red etérea? Buenos días, y sí, lo soy. Douglas pasó junto al garra roja, y el muchacho se quedó un paso atrás. ¿Te ha pasado algo, chico? Nada en particular. Creo que es el clima. Douglas asintió sabiamente. Era bien sabido que aceptar una afinidad en el alma moldeaba la personalidad. Los cultivadores de la tierra eran tercos y testarudos como una montaña. Los cultivadores de viento siempre estaban en movimiento, el polo opuesto de los cultivadores espaciales, quienes eran notoriamente perezosos. Resulta que la gente prefiere estar quieta cuando puede ir a cualquier parte en un instante. Supongo que tiene sentido que semanas de lluvia y frío incesantes opaquen el ánimo habitualmente apasionado de un cultivador de fuego. Pobrecito. Ojalá encontremos pronto una solución para sofocar esta tormenta, dijo Douglas mientras se abrían paso por los sinuosos pasillos que se adentraban en el palacio. Pasaron por varias barreras de seguridad antes de llegar al corazón del palacio, donde había una amplia sala circular con numerosas puertas metálicas encantadas empotradas en la pared. En el centro había un gran panel de control rúnico custodiado por un Enrel vacío que permanecía allí amenazante, con las garras retorciéndose, junto a una mujer pelirroja que levantó la vista de la mesa y sonrió. Gran anciana Margaret, me alegra verla, dijo Douglas, devolviéndole la sonrisa. Igualmente, gran anciano Douglas. Lo miró de arriba abajo antes de arquear una ceja. ¿Vas a algún sitio con este tiempo tan terrible? Desafortunadamente, Douglas dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Stella me encargó una tarea absurda. Necesito ir al frente a buscar a algunos de mis trabajadores. La anciana Margaret rió entre dientes mientras insertaba un poco de ki de fuego en la consola, y ésta se iluminó con un tono plateado. Entiendo tus frustraciones, ya que puede ser un poco, ¿cómo decirlo? Asertiva, sí, esa es la palabra. Pero tiene buenas intenciones, y no puedes ignorar su trayectoria. Las manos de la anciana Marge dejaron de moverse sobre la consola y miró a un lado mientras una de las gigantescas puertas metálicas se abría lentamente. Una raíz etérea directa al bosque del norte, en el frente. Gracias, y tomaré tus palabras en serio como siempre, dijo Douglas mientras caminaba hacia la puerta. Asegúrate de hacerlo. La princesa es una chica impresionante a veces, ¿sabes? Tuve el placer de verla asombrarme con su habilidad para hacer píldoras, hizo una pausa la gran anciana Margaret, con aire nostálgico por un momento. Fue como ver a un prodigio en ciernes. Una experiencia realmente fascinante. Douglas recordó sus ideas para crear la ciudad y murmuró, un prodigio, Bajó unas escaleras y se encontró dentro de un túnel que parecía extenderse eternamente.
La presencia de Ashlock era casi sofocante allí abajo mientras avanzaba unos pasos, y el mundo a su alrededor se desdibujaba mientras sentía que la realidad lo empujaba hacia adelante. ¿No dijo Estella que tenía talento para construir edificios? Pensé que mi falta de capacidad ofensiva me estaba frenando. Pero ahora que lo pienso, prefiero diseñar y construir ciudades en la retaguardia que estar sumergido en sangre y vísceras luchando contra monstruos durante días y días. Douglas negó con la cabeza. Quizás debería callarme y hacer mi trabajo. En cuestión de segundos, vio una luz al final del túnel aparentemente infinito. Al detenerse, vio una escalera que salía de la raíz etérea. Con un simple salto de unos metros, asustó a un manto de lodo que llevaba una pila de leña cerca de la salida de la raíz etérea. Lo siento, amigo. Douglas activó su anillo de artefacto espacial y usó telequinesis para evitar que el manto de barro cayera al agujero y que la pila de leña se cayera. Lo puso de pie y le devolvió la pila de leña a la mano, le dio una palmadita en la cabeza al manto de barro, y con un ruido alegre, siguió su camino. Con eso resuelto, Douglas miró lentamente a su alrededor. Estaba en un búnker de piedra con una sola ventana grande, prácticamente inútil mientras la lluvia caía en cascada por su superficie inclinada. Se sentía como si estuviera dentro de un tambor mientras el rugido de la intensa lluvia azotaba el edificio desde prácticamente todos los ángulos. La habitación estaba bastante desordenada, con mesas de piedra que sobresalían de las paredes y cubiertas de pergaminos que detallaban planes y contramedidas. Douglas los miró de reojo antes de volver a la ventana. Han pasado unos días desde la última vez que estuve aquí. Me pregunto cómo habrán ido las cosas. Aunque la lluvia torrencial le impedía ver, era difícil pasar por alto el imponente muro de oscuridad turbulenta que se extendía desde el suelo hasta el cielo. La marea bestial. Douglas apretó los dientes. La situación no era muy buena en casa. Hubo disturbios civiles cuando la tormenta arrasó los campos, causando escasez de alimentos, y la gente estaba harta de estar atrapada en sus casas. Pero si tan solo vieran un pequeño atisbo de esto, comprenderían lo bien que lo tienen. La marea bestial ya es una horda catastrófica de monstruos, pero ahora están protegidos por una tormenta tan grande, y ha llegado 3 años antes. ¿Qué está pasando? Por suerte, por ahora, el avance de la tormenta se había frenado considerablemente. A pesar de su inmenso poder, había encontrado la horma de su zapato. Como un glaciar que intenta atravesar el magma, al intentar pasar sobre el páramo desolado de Ashlock, se disipó al entrar en contacto con una neblina negra que se alzaba de la tierra agrietada. De vez en cuando, algunos monstruos de aspecto humanoide emergían de la turbulenta tormenta e intentaban correr sobre el páramo y alcanzar el frondoso bosque de árboles demoníacos que se extendía más allá, pero todos quedaban reducidos a polvo tras unos pocos pasos al verse envueltos por la neblina negra. ¿Se intensificó el ki desolador de Ashlock? Douglas se frotó la barbilla mientras entrecerraba los ojos para observar el páramo distante. Aún había una gran distancia entre el búnker y la tormenta, pues había varios kilómetros de páramo, seguidos por un mar de árboles demoníacos cuyas hojas escarlatas crujían violentamente con el viento. A lo lejos, vio a una docena de mantos de lodo construyendo un muro de piedra con incrustaciones de formaciones rúnicas en la frontera entre el páramo y el bosque. Aunque respetaba los esfuerzos de los mantos de lodo, no creía que hiciera mucho más que ralentizar un poco a los monstruos más débiles si lograban atravesar el páramo, que se reducía lentamente. ¿Sabías que esta historia es de Royal Road? Lee la versión oficial gratis y apoya al autor. La puerta del pequeño edificio se abrió de golpe, llenando la habitación con un vendaval gélido y rugiente, desviando la atención de Douglas de la ventana. Un joven empapado por la lluvia entró corriendo en la pequeña habitación e hizo una reverencia respetuosa. Gran anciano Douglas, bienvenido al bosque del norte. Sam, dijo Douglas al cabo de un momento. Casi no lo reconoció, pues su habitual cabello rubio brillante estaba oscurecido por la lluvia y su túnica le ceñía el cuerpo. Te ves fatal, dijo Douglas mientras se acercaba y le hacía un gesto amable para que se levantara del arco. ¿No has estado usando ki para protegerte de la lluvia? He visto ratas de ciudad en mejor forma que tú. El chico negó con la cabeza. ¿Cómo voy a progresar en mi cultivo y hacerme tan fuerte como tú si desperdicio mi ki en algo tan inútil como mantenerme seco? Un poco de agua no le hace daño a nadie. Sam se golpeó el pecho con entusiasmo. No es que los cultivadores se enfermen fácilmente. Douglas rió entre dientes. Si bien eso puede ser cierto, los cultivadores también tienen orgullo que mantener. Tu ropa está hecha un desastre. ¿Cómo puedes andar por ahí con cara de rata ahogada y esperar que la gente te tome en serio?
¿Orgullo? Se burló Sam. Me preocuparé por mi orgullo cuando pueda derrotar a un solo manto de lodo o volar con una espada. Aún así, ¿cómo puedo ser arrogante después de ver el inmenso poder del ojo que todo lo veo, la crueldad de la princesa? Perdona mis palabras, pero tú y yo no somos nada en el gran esquema de las cosas. ¿Respetarías a una hormiga en el suelo si inflara el pecho o te reirías de ella y te pareciera graciosa? Douglas parpadeó. ¿Desde cuándo te volviste tan sabio? Los mantos de barro, dijo Sam sin dudarlo, su sabiduría es inmensa, y me han enseñado muchas cosas. Tú también deberías seguir sus escrituras. Creo que te sorprenderás. Douglas miró al pobre chico de arriba abajo. Aunque tenía una buena cabeza, parecía peor que un mendigo. Apuesto a que los capas de lodo le están tomando el pelo, y se lo está tomando demasiado en serio. Tendré que pasar. Tengo mis propias escrituras, que me dio la secta de la ceniza caída, y mi cultivación ha progresado a buen ritmo. Douglas le dio una palmadita a Sam en el hombro húmedo antes de pasar junto a él hacia la puerta. Gracias por la oferta. Oh, tú y los demás me ayudarán con un gran proyecto hoy. Por eso estoy aquí. ¿Un gran proyecto? Sam frunció el ceño. ¿Qué podría ser más grande que proteger la primera línea? Douglas se detuvo en la puerta. Deja la marea de bestias al jefe por ahora. Ningún muro que construyas aquí podrá detenerlas. En cuanto al proyecto, la princesa quiere que ampliemos Ciudad Rosa Nocturna para dar cabida a 6,5 millones de nuevos mortales para finales de mes. Sam casi tropezó y se cayó de bruces al tambalearse hacia adelante. ¿Perdón? Ya me oíste, dijo Douglas con desdén, mientras disfrutaba en secreto de la reacción de Sam. Era agradable saber que no era el único que pensaba que Estella estaba loca. Nos esperan noches largas. Ahora, ponme al día y cuéntame qué han estado haciendo aquí. Bueno, vamos, suéltalo, me falta tiempo, dijo Douglas mientras volvía a invocar su espada. Saltando, le hizo un gesto a Sam para que se uniera a él. El chico, aún confundido, se subió y gritó mientras volaban hacia la frontera. A pesar de la inmensidad del bosque, la frontera se acercaba rápidamente. Los árboles se sienten diferentes a antes, comentó Douglas mientras observaba cómo el bosque se desdibujaba bajo sus pies. Quizá fuera su imaginación, pero irradiaban una abundante aura de vida, y se sintió extrañamente revitalizado. Empezó hace unos días, gran anciano, gritó Sam por encima del rugiente viento. El aura que rodeaba los árboles cambió de repente. El bosque se sintió de repente como un solo ser interconectado que insuflaba vida a la tierra. Habíamos construido unas cubiertas de piedra alrededor de los árboles para protegerlos de los monstruos, pero se agrietaron y cayeron al borde del camino a medida que los árboles demoníacos crecían rápidamente, hasta el punto de que se pueden ver a simple vista. Fascinante, Douglas se frotó la barbilla. Escuché de Estella que el jefe se había quedado profundamente dormido y no había despertado en varios días. Los árboles alrededor del pico vid roja parecían más vibrantes que de costumbre, pero lo atribuía a la lluvia. El aura que irradian es mucho más intensa aquí. Ah. Supuse que esto estaría pasando en todas partes. Gran anciano, tiene que probar las frutas que crecen aquí en los árboles demoníacos, dijo Sam con entusiasmo mientras descendían hacia el muro de la frontera. Al aterrizar, guardó su espada y, siguiendo el consejo de Sam, agarró una fruta cercana de una rama baja. Ah. Cuidado. Sam le dio un manotazo, haciéndole caer la fruta. Disculpe, gran anciano, esa es venenosa. Ya, lo sabía. Douglas le restó importancia. ¿Por qué la fruta azul sería venenosa y no la roja? Miró furioso al árbol demoníaco. Creí que éramos amigos. ¿Por qué intentas matarme? Desde el cambio, los venenosos parecen haber perdido su potencia, dijo una voz a sus espaldas, pero Douglas ya sabía quién era. Miró por encima del hombro a Hugo, que emergía entre los árboles con ki de tierra titilando sobre su piel para protegerse de la lluvia. El hombre, amigo de Sam, sonrió. No me preguntes cómo lo sé. Aunque no te maten, pasarás unos días gimiendo en el suelo y defecando. Es así. Resopló Douglas. Sería una forma bastante tonta de irse. Verás, uno pensaría eso, dijo Hugo moviendo el dedo, pero cuando ves a esos pequeños cabrones devorándolos como si fueran lo más sabroso del mundo, no puedes evitar intentarlo. Douglas observó a un manto de lodo cercano y, efectivamente, este usaba un largo palo de metal con una garra en la punta para recolectar los frutos venenosos del árbol. Al notar su mirada, el pequeño inclinó la cabeza hacia él y saludó con la otra mano. Sí, dijo Douglas lentamente mientras se volvía hacia Hugo, yo no copiaría lo que hacen.
extendió la mano y, vacilante, cogió una fruta amarilla. Al ver la reacción de Sam y no notar nada, la mordió con cuidado. Fue una explosión de sabor como nunca antes había probado. Dios mío, esto es precioso. Gimió con la boca medio llena antes de engullir el resto de la fruta y cerrar los ojos, extasiado. ¿Ves? Gritó Hugo. Los bastardos manto de lodo tuvieron la misma reacción al comer las azules venenosas. Pero, por alguna razón, soy yo el idiota. Los desvaríos de Hugo quedaron prácticamente ahogados por la mente de Douglas, que se preguntaba lo delicioso que podría ser un vino de frutas hecho con ellas. Gran anciano, ¿no dijiste que andábamos apurados? Intervino Sam, haciendo que Douglas se detuviera. Ni siquiera se había dado cuenta de que inconscientemente estaba buscando otro manojo de frutas verdes. Sí, tienes razón, Sam. Douglas echó la mano hacia atrás y se sacudió un polvo inexistente del traje. Quiero inspeccionar la pared. Hugo, enséñame el lugar mientras Sam reúne a los demás. Sam hizo una profunda reverencia antes de salir corriendo bajo la lluvia. Por aquí, gran anciano, dijo Hugo, guiándolo a la cima del muro. A pocos metros del borde del muro se extendía el límite del páramo, y Douglas podía sentir su opresiva promesa de muerte desde allí. Lo único que los separaba de la tormenta que se avecinaba, cuyos vientos parecían capaces de desgarrar montañas, eran unos cuantos kilómetros de tierra ennegrecida y agrietada que dejaba escapar una neblina negra. Es una locura pensar que el jefe puede hacer todo esto desde tan lejos. No sabíamos qué hacer, así que erigimos este muro de piedra de 30 metros de alto y 10 de grosor. Recorre todo el límite del páramo, que se extiende a lo largo de 600 kilómetros en una ligera curva. Tiene algunas formaciones rúnicas básicas grabadas, pero nos faltaban piedras espirituales para un muro de esta envergadura, informó Hugo, y Douglas asintió. Bien. Invertir tantas piedras espirituales en un muro que quizás solo nos dé unas horas no vale la pena. ¿Unas horas, gran anciano? Hugo parecía escéptico. Pensé que al menos unos días. Eso es lo que indicaban los informes de defensas contra mareas de bestias anteriores. Douglas miró a Hugo y señaló la tormenta. ¿Y qué tiene esto de parecido con una marea de bestias anterior? Ya llevamos 2 semanas con la marea de bestias. Ya han llegado oleadas de bestias, pero no llegaron muy lejos debido al páramo. Ya veo, me equivoqué, dijo Hugo. Pero pensar que este muro solo nos dará unas horas, sí, solo tenemos que esperar que los monstruos permanezcan escondidos en la tormenta un poco más de tiempo. A lo lejos, un cuerno sonó por encima de la lluvia torrencial, atrayendo la atención de ambos. ¿Qué significa eso? Preguntó Douglas rápidamente. Ataque de monstruos aéreos, dijo Hugo con cierta inquietud. Debido a la tormenta, el ki desolador se debilita cuanto más te alejas del suelo. Los mantos de lodo han logrado derribar a los monstruos aéreos medio marchitos hasta ahora, pero son realmente aterradores. Tuve que luchar contra uno en el muro que logró cruzar. Se estaba descomponiendo en cenizas ante mis ojos, pero el bastardo aún opuso resistencia. Ya veo, la mirada de Douglas se endureció, deberíamos estar preocupados. Hugo miró a lo lejos y meneó la cabeza. Solo suena un cuerno. Debería ser un ataque a pequeña escala. Quizás debería dejar más mantos de lodo aquí de lo que pretendía. No esperaba que fueran la principal fuerza de defensa. Douglas se frotó la barbilla pensativo al quedarse paralizado al oír otro cuerno, esta vez desde el otro lado del muro. Ambos miraron fijamente en esa dirección antes de intercambiar una mirada. Bueno, eso es un poco más preocupante, admitió Hugo. Pero 2 en lados separados no debería haber problema. 2 bocinas más sonaron, esta vez mucho más cerca. Sintiendo una repentina sensación de peligro, se le erizaron los pelos de la nuca. Douglas levantó la vista y tragó saliva mientras la tormenta parecía disiparse, y lo que solo podría describirse como una horda de oscuridad, ojos rojos, colmillos y muerte, oscureció el cielo. Un grito terrible siguió, rivalizando con el sonido de los cuernos que ya sonaban. Ahora, Hugo sacó su espada, podríamos estar jodidos. A por todas. Rugió Douglas con todas sus fuerzas mientras blandía su espada y lanzaba un ataque horizontal contra la oscuridad que descendía rápidamente. Llamas marrones impactaron contra la oscuridad abrasadora al golpearla con toda su fuerza. Se oyó un satisfactorio crujido de huesos cuando el monstruo fue lanzado contra el costado de una almena mejorada con runas, siguiendo el arco de su espada, destruyéndola. Douglas dejó escapar un jadeo mientras volvía a alzar la espada. Fue un buen golpe, pero se dio cuenta de que no fue suficiente para abatir a la bestia.
Entrecerró los ojos y miró a través de la lluvia torrencial y la nube de polvo que los vendavales dispersaban rápidamente. La oscuridad que había envuelto a la bestia durante su descenso como una neblina se disipó, revelando un lagarto grotesco y medio descompuesto. Tenía la carne endurecida de un tono púrpura, y la mitad de su rostro se había derretido, dejando al descubierto la carne azul oscuro que se extendía debajo. Su último ojo rojo, brillante y brillante, lo miraba con hambre y malicia mientras el monstruo gruñía y se enderezaba lentamente. Douglas se recompuso y usó su intuición para sondear al monstruo. Oh, gracias a todo lo bueno de este mundo. Está cerca de la cima, pero aún en el reino del fuego espiritual. Debería tener una oportunidad, sobre todo con lo dañado que ya está. A pesar de este descubrimiento, su mano seguía apretando la empuñadura de su espada y apretó los dientes. Estaba acostumbrado a luchar contra humanos en las calles de Ciudad Luz Oscura, no contra monstruos brutales. Los huesos del monstruo crujieron amenazadoramente al estirarse hacia arriba hasta alcanzar su altura máxima, una cabeza más alta que Douglas. Inclinó la cabeza y lo observó a través de un párpado vertical entrecerrado con su único ojo funcional. Ahora que Douglas observaba mejor a su enemigo, notó su cuerpo esbelto y las garras letales en los extremos de sus 4 extremidades, clavándose en la pared de piedra. No era un experto en monstruos, pero podía adivinar su estilo de lucha con solo un vistazo. Probablemente cazaría de noche, al amparo de la oscuridad. Una vez que avistaba a su presa, se abalanzaba silenciosamente y la empalaba con sus garras antes de que el objetivo pudiera reaccionar. Era un monstruo que dependía de la sorpresa y la velocidad para cazar, cualidades que había perdido, lo que significaba que debería ser vencible. Aunque me volará la cabeza si me ataca con una de esas garras a toda fuerza y no la bloqueo. Douglas dio un paso atrás vacilante, lo que resultó ser la decisión correcta, ya que el monstruo se abalanzó hacia adelante al mismo tiempo. ¡Guau! Gritó Douglas al sentir el viento de la garra rozando su nariz. Sus instintos reaccionaron más rápido que su mente al girar, y su espada se topó con otro par de garras que venían desde arriba en una lluvia de chispas. Su postura era deficiente, y el monstruo lo había pillado desprevenido, pero su cultivo superior entró en juego. Incluso sin usar una técnica, su fuerza bruta lo compensaba con creces. Ag, gruñó mientras su núcleo estelar ardía en su pecho, inundando su cuerpo de fuerza, y empujó al monstruo hacia atrás. Ahora que había perdido el equilibrio, golpeó con un pie envuelto en ki justo en el pecho del monstruo, derribándolo. La pared bajo él tembló por el peso del gran monstruo al estrellarse, y una fisura se formó entre ellos. Por fin te tengo en el suelo, justo donde quiero que estés. Douglas impulsó su ki contra la pared y sintió que su presencia se extendía por la estructura como si se hubiera convertido en una extensión de su ser. Puede que no tenga técnicas del reino del núcleo estelar, pero me pregunto cómo te sentirás con un pilar de soporte afilado en el cerebro. Sonrió con suficiencia y señaló hacia arriba. El monstruo se dio cuenta de su inminente destino demasiado tarde y era demasiado lento para esquivarlo. La púa de piedra se rompió debajo, empalando a la sorprendida bestia por el cuello. Soltó un grito ahogado y arañó la púa, dejando profundas heridas antes de quedar finalmente inerte. No le di en la cabeza a pesar de lo confundido y medio muerto que ya estaba, chasqueó la lengua Douglas, un poco decepcionado consigo mismo. El enemigo estaba un reino entero por debajo, y los monstruos eran considerablemente más estúpidos que los humanos hasta los reinos de cultivo posteriores. ¿Le di en la columna? Se preguntó mientras se acercaba, solo para ver algo que venía hacia él con el rabillo del ojo. Sin tiempo para esquivar, se cubrió el brazo con tierra conjurada y recibió el ataque de frente. Era débil, apenas logró hacerlo retroceder un paso. Sin embargo, rompió la piedra conjurada apresuradamente y le desgarró el traje y la piel. Levantó el otro brazo, agarró la muñeca del monstruo y le arrancó la garra. Perdiendo toda fuerza, el brazo del monstruo se balanceó y golpeó contra la estaca de piedra. ¿Seguías vivo? Douglas parpadeó con incredulidad al ver la sangre que le goteaba del brazo. El muy cabrón tiene una púa de piedra atravesándole el cuello, y aún así hizo un débil pero último intento desesperado por matarme. Así que así es luchar contra un monstruo sediento de sangre. Puede que sea estúpido, pero maldita sea, es despiadado. No tenía nada que ganar con ese último intento, aparte de matarme con él. Mierda. Douglas escupió a un lado, disgustado, por haber casi perdido la vida ante un enemigo tan débil de esa manera. Stella se reiría muchísimo de mí si viera esto. Apuesto a que podría destrozar a este monstruo sin mover un músculo. Gran anciano.
Oh, mierda, me olvidé de Hugo. Douglas se giró y vio a su compañero cultivador de tierra cubierto con un traje de tierra, intentando luchar contra el monstruo a puñetazos. Apenas se defendía. La sangre, como pintura de guerra roja y azul, manchaba su túnica de pies a cabeza. Hugo libraba una batalla a muerte con un monstruo que podía desquitarse en cualquier momento. Douglas ayudó a terminar la pelea con un destello de presión de su núcleo estelar, desequilibrando al monstruo y permitiendo que Hugo le asestara un puñetazo directo a la cara, decapitándolo en un baño de sangre. Por si acaso, Douglas rompió una púa de piedra de la pared para empalarlo y mantenerlo en su lugar. No puedo creer que me olvidara de la presión de mi núcleo estelar en la pelea anterior. Douglas se reprendió. Aunque no era lo suficientemente fuerte como para hacer que seres más débiles se arrodillaran a sus pies, seguía siendo algo en lo que podía confiar. Mis más sinceras gracias, gran anciano. De verdad que me salvaste. Hugo se tambaleó hacia él e hizo una breve y aparentemente dolorosa reverencia. Estoy en deuda contigo. No hace falta, Hugo. Douglas le puso una mano en el hombro y lo animó a levantarse. ¿Cómo estás? Hugo sonrió con dolor. No es bueno. He agotado la mayor parte de mis reservas de ki y, a menos que haya un sanador por aquí, estaré postrado en cama por un tiempo. Entiendo, Douglas miró al cielo. Habían derrotado a 2, pero aún quedaban cientos por vencer. Este era el verdadero terror de la marea de bestias. No los monstruos individuales, sino su gran cantidad. Luchar les costaba ki a los cultivadores, y si se les atacaba en grupo, también podían perder la vida. Una secta podía defenderse de la marea por un tiempo, pero con el tiempo, la gente se quedaba sin ki, y entonces las muertes comenzaban a dispararse al verse rodeados por monstruos más fuertes que antes, a la vez que se debilitaban. Douglas sabía que ninguno de los dos era un gran luchador, y se notaba. Pero aún así era bastante alarmante que él se hubiera lesionado por descuido al luchar contra uno, mientras que Hugo casi murió. ¿De verdad es buena idea que nos quedemos? Douglas apretó los dientes. Sé que el jefe no puede moverse porque es un árbol. ¿Pero podrá salvarnos a todos de esta pesadilla? Una explosión atrajo su atención, seguida de un destello cegador en el cielo. Uno de los monstruos voladores parecía haber sido alcanzado por la explosión mientras la oscuridad que lo envolvía se disipaba. El monstruo estaba en llamas. Planeó junto con los demás monstruos, dejando una estela de humo, antes de inclinarse hacia abajo y caer en picado. Douglas observó a cámara lenta cómo la enorme bestia se estrellaba contra el suelo, convertida en una masa sangrienta. Una neblina negra proveniente del páramo la envolvió, y el montón de carne y hueso quedó reducido a nada en cuestión de segundos. ¿Qué fue esa explosión de luz? Douglas siguió la trayectoria y vio a un grupo de mantos de lodo recargando lo que parecía un gran cañón en la muralla. Ocupaba toda la muralla y medía 10 metros de largo. Cubos de piedras espirituales estaban alineados a lo largo, y los mantos de lodo se los pasaban entre sí y los vertían en un agujero en la parte superior. Ah, sí, los mantos de lodo construyeron unos cuantos cañones, dijo Hugo, haciendo una mueca de dolor a mitad de la frase. Son unas cosas impresionantes, ¿sabes? Esos cañones pueden acabar con varios monstruos a la vez si se agrupan. Solo tienen algunos problemas. Este libro está alojado en otra platier. Lee la versión oficial y apoya el trabajo del autor. ¿Cómo? Preguntó Douglas, curioso por las ideas de Hugo. Tiempo de recarga lento, la cantidad de piedras espirituales que usan por disparo es más de lo que ganaría en un año, y lo peor de todo, Hugo señaló al cielo a los monstruos que habían cambiado de rumbo y ahora se lanzaban en picado hacia los mantos de lodo, es un objetivo gigante, joder. Una docena de monstruos similares al que acababan de combatir se lanzaron hacia el cañón a una velocidad descabellada. Eran apenas una mancha borrosa, iluminada brevemente por un relámpago en lo alto. Douglas observó cómo los mantos de lodo inclinaban apresuradamente el cañón hacia arriba para apuntar a la amenaza inminente. El mundo se volvió blanco antes de que los monstruos los alcanzaran al disparar el cañón a quemarropa. La mitad de los monstruos estallaron al instante, y algunos fragmentos cayeron a poca distancia de su objetivo y se estrellaron contra la pared. Uno de los monstruos aún con vida, que parecía desorientado por la luz cegadora, logró clavar sus garras en el cañón y, aprovechando el impulso, lo derribó. Los mantos de lodo lanzaron un grito al saltar del cañón para evitar ser aplastados. «Tenemos que ir a ayudarlos», dijo Douglas en pánico. «Espera, gran anciano». La mano ensangrentada de Hugo le agarró el hombro, dejándolo en su lugar. «¿Qué?» Douglas lo miró fijamente por encima del hombro.
Si no actuaba rápido, los mantos de lodo serían masacrados. Son fuertes, señaló Hugo hacia el cielo con la barbilla, y primero debemos preocuparnos por nosotros mismos. Douglas miró la oscuridad que se acercaba y tragó saliva. Esto, es imposible. No podemos luchar contra esto. Mierda, tengo una idea. Rebuscando en el bolsillo de su traje, sacó un jade de comunicación. Al infundirle ki, el artefacto se iluminó con un resplandor verde en su mano. Vamos, vamos, vamos. Por favor, trabajen. Que alguien conteste, ¿quién es? Se escuchó una voz. La persona estaba distorsionada por la distancia, pero Douglas la reconoció. Diana, gracias a Dios. Soy Douglas. ¿Puedes comunicarte con el jefe? Claro, ¿qué pasa? Estoy en el bosque, en primera línea. Una horda de monstruos voladores está a punto de asesinarnos a todos aquí. Douglas gritó con todas sus fuerzas al pequeño colgante, por encima de la lluvia y los cuernos. Podría huir con su espada, pero no quería dejar que los mantos de lodo fueran masacrados. Sin embargo, quedarse era un suicidio. Simplemente no era lo suficientemente fuerte para lidiar con esto. Entendido, dijo Diana con toda la profesionalidad que ella esperaba. Stella está ahora con Ashlock en su mundo interior. Espera un momento mientras la contacto. Douglas nunca se había sentido tan aliviado al escuchar el nombre de Stella. Gracias, y date prisa. Douglas dirigió su ki hacia el artefacto, y este se atenuó, volviendo a ser una pieza de jade de aspecto común. Lo contempló un instante. Se sentía bastante patético al pedir ayuda, pero también reconoció que era bueno no ser terco a veces y aceptar sus límites. Esta no es tu lucha. Déjala en manos de los verdaderos poderosos. ¿Llamaste para pedir ayuda? Preguntó Hugo. Douglas asintió mientras miraba al cielo. Sí, sí lo hice. Hugo resopló. Eso no es propio de un poderoso cultivador de tierra. Todos los que he conocido, especialmente los de la Hermandad Puño de Hierro, se mantendrían firmes y lucharían hasta su último aliento. Douglas sonrió y dijo. ¿Y cuántos están muertos? Todos son unos imbéciles, dijo Hugo. Y aún así, seguimos aquí, medio muertos, con las espadas en alto. Igual que ellos. Algunas cosas nunca cambian. Ambos rieron con ganas ante la muerte mientras 5 monstruos descendían sobre ellos. Aguantad. La lucha aún no ha terminado. No nos unamos a esos necios en la muerte. Douglas desató su núcleo estelar hacia los monstruos para intentar aplastarlos con la presión de su alma. Los monstruos flaquearon y cayeron hacia la pared. Ahora. Douglas golpeó la pared con el pie, provocando la erupción de numerosas puntas de tierra. Los monstruos arrasaron sin miedo con sus ataques, convirtiéndolos en escombros. Douglas se encogió de hombros ante las piedras que caían con una sonrisa decidida mientras se topaba con unas garras una vez más en una lluvia de chispas. A pesar de su determinación, la fuerza fue demasiado para soportarla con su brazo herido esta vez, así que salió volando. Uf. ¿Qué demonios? ¿Ese monstruo estaba en el reino del núcleo estelar? Douglas estaba aturdido mientras se desplomaba contra una almena. Le dolía la cabeza y el cuerpo le ardía de dolor. Debería haber practicado más la lucha. Malditas sean las 7 montañas de Aymar. Esta es una forma estúpida de morir. Hugo gritó mientras su cuerpo se elevaba sobre la cabeza de Douglas. Douglas logró inclinar la cabeza para ver cómo Hugo se estrellaba tras él, dando varias vueltas antes de detenerse bruscamente y con dolor en una almena. ¿De verdad que estamos? Douglas tragó saliva mientras 2 monstruos medio descompuestos emergían del aguacero. Uno seguía mordisqueando el brazo de Hugo, que le habían arrancado. Estamos jodidos. Pero al diablo con esto. Apretó los dientes y levantó la espada con un brazo tembloroso. Que un cultivador terrestre del reino del núcleo estelar fuera reducido a tal estado por unos lagartos voladores era realmente patético. No puedo morir aquí, no ahora. Douglas se puso de pie tambaleándose. Todavía tengo mucho por lo que vivir. Elaine me espera en casa, y juro por Dios que no voy a darle a Stella una razón para reírse de mi cadáver. Activando el anillo artefacto en su dedo, recogió escombros con telequinesis y los arrojó a las bestias antes de que pudieran reaccionar. Cubierto por los escombros, se impulsó haciendo estallar la almena a sus espaldas y disparó al monstruo de la izquierda. Su espada, sostenida con ambas manos como una flecha, atravesó el estómago del monstruo, que había alzado los brazos para bloquear los escombros. Toma eso, cabrón morado. Douglas giró su espada y, con todas sus fuerzas, la alzó, intentando cortar al monstruo por la mitad. Ajá.
Gritó triunfante mientras el monstruo caía hacia atrás en un baño de sangre, pero luego jadeó al quedar sin aire cuando dos garras lo aferraron. Intentó sacar la espada, pero estaba firmemente clavada en el hombro del monstruo caído. Sus pies se despegaron del suelo al ser levantado, y la empuñadura de la espada se le escapó de las manos. No, por favor. Los dedos de Douglas se flexionaron, pero solo agarraban aire. ¡Ay, mierda! El dolor de ser aplastado hasta la muerte por garras afiladas era agonizante, y empeoró aún más cuando el monstruo abrió sus fauces y se cernió sobre él. Al mirar hacia el abismo de la garganta del monstruo, se sintió abrumado por el hedor pútrido que le hizo lagrimear. Douglas maldijo su ki de tierra por no haberle dado más durabilidad. Cualquier otro ya habría sido aplastado y hecho trizas. ¡Qué suerte la mía! Experimentó la muerte al ser masticado vivo por un lagarto gigante. La mandíbula del monstruo le envolvió el torso, y sintió la lengua húmeda de la bestia recorriéndole la espalda, seguida de sus dientes afilados que le atravesaban la piel. Si así se sentía la muerte, no podía culpar a todas esas almas vengativas que habitaban la espada del jefe. Lo siento, secta caída de ceniza. Estella, Diana, sean buenas. La pequeña Jasmine también. Espero que crezca sin ser demasiado corrompida por las enseñanzas de Estella. Douglas cerró los ojos con fuerza. Elaine, lo siento. Nunca pude preguntarte si, el monstruo emitió un extraño gorgoteo, seguido de un desgarro. Douglas abrió los ojos a tiempo para presenciar cómo la bestia parecía ser desgarrada por la mitad. Las dos mitades ensangrentadas cayeron al borde del camino, exponiéndolo una vez más a la lluvia torrencial. Douglas, ¿en serio ibas a ser devorado por este lagarto cobarde? Estella se quedó allí de brazos cruzados. Llamas blancas de éter titilaban sobre su piel, haciéndola parecer un ángel etéreo enviado para salvarlo mientras todo su cuerpo brillaba. O al menos podría parecer un ángel si no fuera por el rastro de cadáveres a su paso y su sonrisa divertida. No, de hecho tenía al lagarto justo donde quería, dijo Douglas con sarcasmo, agarrándose el brazo. En cualquier momento estaba a punto de usar mi truco secreto y ganar. ¿En serio? Dijo Estella con pereza mientras miraba de reojo al cielo. Los anillos plateados de su mano brillaron con poder, y 100 espadas aparecieron a la vez, flotando sobre su cabeza y apuntando hacia los monstruos. Con un simple movimiento de su dedo, las espadas se desvanecieron en el éter, para reaparecer un segundo después y destrozar brutalmente a todos los monstruos que se acercaban, reduciendo la horda a una neblina sangrienta. Lo que quedó de ellos se estrelló contra la base de la pared, haciéndola temblar. Douglas se quedó sin palabras. Estaban en el mismo nivel de poder, pero la distancia entre ellos era inmensa. Gracias, Estella, dijo, como si eso fuera todo. De verdad me salvaste. ¿Eh? Estella lo miró, claramente distraída por la microgestión de 100 espadas en otra dimensión. ¿Dijiste algo? Douglas meneó la cabeza y sonrió. No, nada en absoluto. Estella se encogió de hombros. Está bien. ¿Por qué peleaban? ¿No viniste a buscar a tus amigos para el proyecto de la ciudad? Sí, déjanos esto a Ash y a mí, dijo Estella, apartando la mirada. Nosotras lo tenemos cubierto. ¿El jefe? ¿Ya viene? En cualquier momento, aquí está. Estella se iluminó. Douglas miró a su alrededor, sin notar ningún cambio hasta que una presencia divina lo inundó y cubrió la tierra. A diferencia de la presión de un poderoso cultivador con un origen evidente, la presencia del jefe lo abarcaba todo. Era como si fuera el amo de la tierra, y no hubiera escapatoria. El árbol más cercano al muro tras él estalló con poder divino. Una llama dorada se elevó hacia los cielos como un faro para todos, brillando con un resplandor que apaciguó los corazones de todos e infundió un miedo absoluto en los monstruos. En lo alto, el cielo fue desgarrado por un portal de tamaño ridículo. Múltiples bastiones surcaban la grieta con sus escudos en alto y la artillería lista para desatar el infierno sobre el mundo. Sin embargo, Douglas se concentró en el árbol que el jefe había conquistado. Un portal a través de la pared se abrió, y enredaderas negras brotaron de la tierra alrededor del árbol dorado. Atravesaron el portal para envolver los cadáveres y arrastrarlos de vuelta. ¿Qué está haciendo? Douglas supuso que el jefe devoraría a los monstruos, pero oleadas de ki mortífero lo siguieron. De no ser por Estella, que casualmente le lanzó un escudo de éter, podría haber quedado inconsciente. Gracias, dijo Douglas mientras se alejaba del borde. ¿Puedes irte ya? Estella se apartó el pelo de la cara con un bufido. Y llévate a tu amigo medio muerto contigo.
Douglas asintió y fue a recoger a Hugo, pero echó un vistazo rápido al árbol. Los lagartos muertos amontonados alrededor se retorcían en criaturas de madera envueltas en sombras. Los monstruos revividos miraron al cielo y flexionaron sus nuevos cuerpos. El jefe no ha venido a festejar. Douglas abrió mucho los ojos. Está aquí para formar un ejército. Douglas, no te quedes ahí parado, le dijo Ashlock a la mente, sacándolo de su aturdimiento. No eres bueno peleando. Este no es lugar para ti. Lo siento, jefe. Douglas se encogió de hombros y parecía enojado consigo mismo. Invertiste tantos recursos en mí, pero no pude vencer a unas cuantas bestias a pesar de tener ventaja en el terreno. Te fallé. No, no te sientas mal. Puede que tu cultivo haya aumentado rápidamente gracias a mi ayuda. Pero siempre exigí tu tiempo y concentración para construir proyectos en lugar de darte tiempo para perfeccionar y dominar nuevas técnicas acordes con tu nueva fuerza. Ashlock suspiró. Es culpa mía, pero al mismo tiempo, la secta caída de ceniza ya cuenta con muchos guerreros capaces de luchar, pero solo tú puedes controlar a los mantos de lodo para construir cosas tan rápido. No necesito que seas bueno luchando. Deja que nos encarguemos de eso. Ashlock abrió una grieta que conducía de regreso a Ciudad Ashfallen junto a él. Douglas lo observó con un atisbo de derrota en el rostro. En un mundo donde la fuerza dictaba la ley, ser expulsado del campo de batalla sería visto como una gran deshonra. Pero Ashlock no tenía intención de dejar que su preciado constructor muriera luchando contra unos monstruos débiles. Para animarlo a irse, Ashlock usó telequinesis para hacer flotar a través de la grieta el cuerpo medio muerto de un cultivador de tierra con el que había visto pelear a Douglas. Douglas siguió al hombre con la mirada, y lo miró a través de la grieta con resignación. Vete ahora. Esa nueva ciudad no se construirá sola. Douglas apretó los puños a los costados antes de relajarse. Apartó la mirada de la grieta y la dirigió hacia la columna de llama divina que se alzaba sobre el muro. Jefe, gracias por sus perspicaces palabras y su oportuna ayuda. Hizo una ligera reverencia. Por favor, evacúen también a los mantos de lodo y a cualquier otro cultivador de tierra de esta frontera. Necesitaré toda su ayuda. Considéralo hecho. Gracias, dijo Douglas. Echó un último vistazo a los cielos oscurecidos por la marea de bestias que se acercaba antes de ponerse a salvo. El portal se cerró de golpe tras él, dejando a Estella sola en el muro. Tenía los ojos cerrados y tarareaba suavemente para sí misma mientras orquestaba una masacre. Una tormenta de espadas envueltas en llamas etéreas que parecían atravesar la realidad masacró hordas de estos débiles lagartos. Ashlock casi sintió lástima por los monstruos, pues ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. En cuanto emergieron de la tormenta, y antes de que su ki desolador pudiera empezar a desintegrarlos, una espada ya les había abierto un sangriento agujero en la cabeza. Ashlock observó la actuación durante un rato y se sintió bastante orgulloso. Estella es un ejemplo perfecto de alguien a quien ayudé a elevar su nivel de cultivo, pero en lugar de quedarse atrás, sus habilidades y técnicas superaron su nivel de cultivo. Su comprensión de la afinidad con el éter es profunda, y su nivel de control sobre su ki es digno de admirar. Por supuesto, Estella era un caso único. Su linaje ancestral le otorgaba acceso al conocimiento pasado de sus ancestros y una capacidad de concentración inhumana. Mientras que Douglas se había visto limitado por las tareas que le habían asignado, Estella contaba con todas las ventajas posibles. Linaje, recursos, tiempo libre para practicar, enseñanzas de personas más fuertes que ella, y mucho más. Si bien era privilegiada, no desaprovechó la oportunidad que se le brindó y aprovechó al máximo lo que él podía ofrecerle. Es interesante compararla con otras personas de la secta, reflexionó Ashlock. Solo piensa en los ancianos Garra Roja. Los demonios del corazón les impidieron avanzar en su cultivo durante décadas, o quizás siglos. He notado que el gran anciano Garra Roja ha logrado mantener sus técnicas a pesar de haber ascendido muchas etapas en el reino del núcleo estelar, pero supongo que tiene sentido. Su dominio de las técnicas habría estado más allá de su etapa de cultivo, ya que tuvo mucho tiempo para perfeccionarlas porque no pudo avanzar en su cultivo. Ashlock detuvo sus pensamientos para abrir portales a través de la muralla y que los mantos de lodo pudieran escapar a Ciudad Caída de Ceniza. Estaban lidiando con los monstruos, así que simplemente se sentó a observar mientras pensaba. Era una mala costumbre que había desarrollado, pero al hacer cosas a tan gran escala, a veces se sentía un poco atrapado en sus propios pensamientos. ¿Dónde estaba? Ah, sí, comparando los talentos de la secta.
Ahora que lo pienso, Diana probablemente sería el mejor ejemplo de alguien que aprovechó bien las bendiciones que le he otorgado. Aunque siempre va por detrás de Estella a pesar de tener un nivel inicial de cultivo más alto, no tiene la ventaja de un linaje que aumente su conocimiento. También estaba Jasmine, que parecía estar progresando bien, aunque no era nada comparada con ese chico de Silverspire que ya estaba en el reino del núcleo estelar. Ese chico tiene un talento aterrador. Eso me recuerda que necesito recurrir a algunos aliados, como las agujas plateadas, para que me ayuden cuando la marea de bestias empiece a crecer. Esta es todavía la etapa inicial, así que es fácil de manejar, pero dudo que se quede así. Ashlock se detuvo mientras los últimos mantos de lodo escapaban y comenzó a cerrar portales. Tras desplegar sus sentidos espirituales para asegurarse de que todos los cultivadores de tierra hubieran escapado, revisó rápidamente su pantalla de estado para confirmar algo. Sistema de registro diario de Idlectre. Día 3660. Crédito diario. 4. Crédito de sacrificio. 265. Iniciar sesión. Árbol semidivino demoníaco. Edad 10. Reino del alma naciente. 5. Etapa. Tipo de alma. 9 lunas, desolación, mutaciones y mal de ojo A. Savia maldita B. Citación, espectro del bosque abisal. Nox mítico, presagio de la ceniza eterna. Larry SS. Tinta de medianoche Linduirm. Caída B. Armas del alma y la espada de los nuevos comienzos. Habilidades y bastión celestial SSS. Necroflora soberana SS. Ciclo divino de creación y ruina SS. Reino místico S bloqueado hasta el día 3662. Dominio de la progenie S. Superposición dimensional S. Génesis nocturna S. Raíces etéreas S. Égida de tormenta del vacío S. Producción de fruta Dao S. Ojo del dios del árbol A. El cuento ha sido tomado sin autorización. Si lo ves en Amazon, reporta el incidente. Susurros abisales A. Producción de hongos mágicos A. Devorador abisal A. Fortaleza del alma A. Producción de flores de raíz florecientes B. Lenguaje del mundo B. Protección Ki de fuego B. Resistencia superior al veneno C. Como pensaba. Como dormí una semana, solo faltan 2 días para que el reino místico se abra de nuevo. Con la dilatación del tiempo y todos mis recursos, podría subir de nivel a algunas personas más de mi secta a un nivel que les permita ayudar contra monstruos de este nivel. ¿Cómo se llamaba? Amber. Parecía prometedora. Además, Tártaro ya debería estar listo, pero como Nox se centra en mantener bajo control a su alter ego Mixalia, quizá tenga que posponerlo por ahora. Ashlock descartó las palabras doradas del sistema que flotaban en su conciencia y volvió a concentrarse en la gran batalla, o mejor dicho, en la masacre unilateral. Incluso sin su intervención, además de ordenar a sus bastiones que abrieran fuego y cubrieran el cielo con sus tormentas, podría haber reaccionado exageradamente con las fuerzas que había traído. Los monstruos ni siquiera pudieron abandonar la tormenta sin ser masacrados. Me vino a la mente el término campamento de Desove. Estella y los bastiones eran simplemente un reino entero por encima de estos soldados que la marea de bestias les enviaba. Estella tiene esta zona controlada. Me pregunto cómo estará el resto de la muralla. Aún oía las bocinas resonando en ambas direcciones, pero parecía extrañamente vacía con todos los mantos de lodo desaparecidos. Primero veamos cómo está Diana. Se encontraba a pocos kilómetros del muro, al este, en su forma de demonio. Se deslizaba por el borde de la tormenta como una parca. Cuando un grupo de monstruos emergía de la tormenta, se lanzaba en picado y, con un golpe de sus uñas impregnadas de ki, los destrozaba en sangrientos pedazos que caían al páramo como granizo de carne. Mientras tanto, al otro lado del muro, Sol acribillaba a los monstruos emergentes con rayos de luz. Cada bestia duraba unos segundos mientras su manto de oscuridad se derretía, seguido de sus cuerpos explotando por el calor como palomitas de maíz sangrientas. Intentaban elevarse hacia Sol para eliminarlo, pero el ki desolador los reducía a debiluchos que no resistían ni un segundo contra los 8 brazos de Lent, capaces de disparar luz en todas direcciones. ¡Qué terrible enfrentamiento para estos pobres monstruos! La mayoría están en el reino del fuego espiritual con afinidad de sombra, mientras que Sol está en la 9ª etapa del reino del núcleo estelar con afinidad de luz. Ashlock regresó a donde estaba Estella. Había muchos más monstruos aquí que en las zonas que Sol y Diana controlaban. ¿Por qué? Sin esta maldita tormenta, entendería mejor a qué nos enfrentamos. Y hablando de eso, ¿ya terminaron mis nuevos EMS? Había arrastrado algunos cadáveres hasta el árbol que había alcanzado con dominio de la progenie S antes de que se desintegraran y había usado soberano de la necroflora SS contra ellos.
Como todos eran débiles en el reino del fuego del alma, ni siquiera valía la pena comerlos por créditos o ki. ¿Acaso pueden volar? Reflexionó Aslog mientras observaba la pequeña horda de Ents reunidos alrededor del árbol y colgados de la pared. Parecían wyverns vagamente humanoides hechos de hebras retorcidas de madera púrpura. Ninguno inspiraba precisamente asombro ni terror. Habían sido creados con soldados rasos, y como no había desperdiciado ki para moldearlos, parecían, bueno, soldados rasos. Pero eso era precisamente lo que necesitaba. Carne de cañón hecha con los cadáveres de los caídos que podía devolver a sus enemigos sin importarle su supervivencia. Vuela a los cielos y ataca a cualquier monstruo que veas, instruyó Aslog al grupo de Ents. Había descubierto, mediante muchos usos de Necroflora Sovereign, que la inteligencia de un Ent dependía del cadáver del que estaba hecho y de su nivel de cultivo. Los monstruos solían ser más tontos que los humanos, y los más débiles aún más. Por suerte, Aslog no necesitaba que estos wyverns de madera hicieran nada tan complicado, solo volar y atacar. Al unísono, la docena de wyverns morados miraron al cielo y desplegaron sus alas. Para sorpresa de Aslog, en realidad tenían alas hechas de lo que parecía un fino papel negro que casi parecía piel suspendida entre ramas. Una sombra brotó de sus cuerpos, cubriéndolos con una neblina oscura antes de que saltaran al cielo. Por un momento, Aslog casi esperó que cayeran al suelo, pero con un aleteo de sus alas cubiertas de oscuridad, permanecieron en el aire. ¿Ents que pueden volar? ¿Quién lo diría? Aslog se dio cuenta de que era la primera vez que creaba Ents con alas. Estella, relájate por ahora, dijo Aslog en la mente de su hija adoptiva. Abrió los ojos y dijo con un puchero. ¿Por qué? Me estaba divirtiendo. No hay razón para quemar tanto ki matando a estos debiluchos por diversión. El objetivo de salvar a Douglas y a los mantos de lodo se ha cumplido. Estella se cruzó de brazos en señal de protesta. Esto no consume mucho ki. Solo estoy arrastrando unas cuantas espadas dentro y fuera del éter, y las cabezas de algunos monstruos me estorban. Además, gracias al conocimiento que obtuve de Balandor sobre la afinidad con el éter y a mis raíces espirituales perfectas, mi uso de ki es súper eficiente, ¿vale? Vale, interrumpió Aslog. La verdadera razón es que quiero probar a mis nuevos Ents, y estás matando a los enemigos demasiado rápido. Oh, parpadeó Estella, fue mi culpa. Recuperó todas sus espadas del campo de batalla y las guardó en sus anillos espaciales. Entrecerrando los ojos, miró al cielo y señaló. ¿Son esos tus nuevos Ents? Sí, los acabo de hacer. Estella saltó a una almena cercana y se posó como un búho mientras observaba desde lejos. Parecen algo débiles, y sus movimientos están muy predecibles. Los Ents nunca serán tan fuertes como el cadáver del que fueron creados a menos que invierta mucho ki en su creación para moldear su rumbo. Son soldados rasos, y quiero ver cómo se comparan. Perderán sin duda, declaró Estella. ¿De verdad lo crees? Me interesaba saber si el hecho de que estén hechos de madera en lugar de carne y hueso les daría alguna ventaja. PFFT, ni hablar. Estella levantó la mano y flexionó los dedos, que terminaron en uñas envueltas en llamas blancas. Lo único bueno de estos monstruos es su velocidad y sus garras afiladas. Tus Ents no tienen ninguna de las dos. Al estar hechos de madera, parece que la semilla de la muerte los transformó en versiones más voluminosas y lentas. Ya veo, oh, aquí hay un grupo. Veamos si tienes razón. Aslog no les dio a los Ents más instrucciones ni ayuda. Si iba a luchar contra la marea de bestias a la escala que requería, simplemente no tenía la capacidad de concentración para microgestionar a tantos Ents. Quería ver cómo se las arreglaban solos, sin más ayuda. El grupo más pequeño de monstruos que emergió de la tormenta no notó de inmediato a los Ents sobre ellos. Su atención parecía estar centrada en el páramo y el ki desolador que comenzaba a devorar las sombras que los cubrían. Sin embargo, curiosamente, solo parecían seguir adelante a pesar de percibir el peligro. Deben estar huyendo de bestias más fuertes que los acechan en la tormenta. Así es la naturaleza de la marea de bestias. El único camino para los monstruos más débiles es hacia adelante, y les guste o no, son usados como piedra para embotar las espadas de aquellos lo suficientemente insensatos como para interponerse en su camino. Y resulta que soy yo. A medida que sus sombras se desvanecían y el ki desolador comenzaba a devorar su carne, los Ents que descendían en picado hacia ellos captaron la atención de los monstruos. Emitieron un rugido antes de dispersarse apresuradamente, lo que hizo que los Ents, más lentos, fallaran su objetivo. Los Ents estaban rodeados de monstruos, que observaban con cautela a estos nuevos y extraños enemigos.
Como tenían órdenes de volar y atacar a los monstruos, no perdieron tiempo y fueron tras las bestias dispersas. Al ser más numerosos, algunos Ents atacaron al mismo monstruo y se interpusieron en el camino de los demás. Los monstruos superaron sin esfuerzo a los Ents más lentos en el aire, colocándose detrás de ellos y aterrizando sobre sus lomos. Como Ashlock había predicho, el cuerpo de madera más fuerte de los Ents resultó bastante resistente a sus garras, así que los monstruos recurrieron a arrancarles las alas. ¿Ves? Los monstruos se están burlando de ellos, dijo Estella, decepcionada, meneando la cabeza. Puede ser, pero hay algo que estás olvidando. Estella ladeó la cabeza. ¿Eh? Por lo que veo, esto es una pérdida total. La mayoría de los Ents cayeron al suelo, y los monstruos que los desgarraban por la espalda se estrellaron contra el páramo, levantando una columna de tierra. Olvidas que estos Ents son desechables, pero lo más importante es que, al ser mis creaciones, no les afecta mi ki desolador. Ashlock rió entre dientes. Los Ents nunca tuvieron que ganar. Los ojos de Estella se abrieron. Simplemente tenían que durar lo suficiente. Como si detectara algo vivo, la neblina negra de su ki desolador surgió de la tierra agrietada y envolvió a los monstruos. Habiendo eliminado ya su protección de sombra, sus cuerpos no duraron mucho al estar tan cerca del páramo. Bien, los monstruos han sido abatidos. Pero necesito encontrar la manera de aprovechar su victoria. Ashlock vio a los pocos Ents que habían sobrevivido. Seguían volando y le dieron una idea. Nuevas órdenes. Tu trabajo es patrullar a lo largo de esta tormenta. Si te encuentras con monstruos, debes combatirlos hasta el suelo. Una vez que estén lo suficientemente debilitados por mi ki desolador, tráelos a Willow. Los Ents emitieron un grito de reconocimiento antes de lanzarse a recoger los cadáveres medio descompuestos. Desafortunadamente, era probable que los cuerpos debilitaran a los Ents debido a la descomposición, pero no importaba. Con esta nueva estrategia, no necesitaban ser fuertes desde el principio. Solo lo suficiente para distraer a los monstruos el tiempo suficiente para que la desolación los rematara. Dejó a los Ents medio muertos y sin alas en el suelo. No valía la pena repararlos con ki y podían servir como fuerzas terrestres para frenar a otros monstruos. Volviendo su atención al cielo, observó cómo los Ents volaban hacia Willow, quien se cernía sobre ellos, y atravesaban el escudo espacial del bastión. Al soltar los cadáveres, sintió la confusión de Willow a través de la red de raíces. Willow, tu trabajo es mantener un portal y hacer flotar cadáveres a través de él hasta mí, en el suelo, para que pueda convertirlos en Ents, explicó Ashlock. Había considerado la idea de cambiar su objetivo de progenie Dominiones a uno de sus bastiones, pero podría hacerlo mañana. No valía la pena el daño de alma, y esta sería una guerra larga. Willow abrió el portal pero parecía preocupada y griega. Un poco hambrienta. No te preocupes, Willow, sé que siguen vivos. Para eso está Chaos. El Ent del vacío de 4 brazos apareció de la nada y apuñaló a los monstruos en la cabeza, matándolos. Siéntete libre de llevarte 1 o 2 cadáveres como refrigerio. Willow envió una oleada de felicidad y se puso manos a la obra. Su trompa se envolvió en llamas espaciales, y los cadáveres comenzaron a levitar con telequinesis. Uno fue movido junto a sus raíces y comenzó a disolverse lentamente en el suelo. Los demás fueron llevados por el portal a la progenie de Ashlock, según las instrucciones, donde los convertiría en Ents. De vuelta en tierra, Ashlock se puso a trabajar en la creación de un nuevo ejército antes de centrar su atención en el bosque circundante de descendientes. Con su recién descubierta técnica de cultivo de grado SS ciclo divino de creación y ruina, tenía algunos árboles para empezar a subir de nivel. Estella, prepara esas piedras espirituales. Las voy a necesitar. Estella saltó del muro a la raíz expuesta de un árbol, que parecía un puente a través del pantano formado por la intensa lluvia. Equilibrándose estirando los brazos a ambos lados, pasó junto a charcos de lodo de los que emergían Ents. La madera púrpura se retorcía de cadáveres medio descompuestos, boca abajo en el lodo, consumiendo los cuerpos y el lodo ensangrentado en el proceso. Los Ents no eran grandes, solo le sacaban una cabeza a Estella. Tenían 4 patas, pero a diferencia del wyvern al que se parecían, tenían la columna vertebral curvada y se erguían como humanos sobre sus patas traseras. La observaban al pasar, probablemente para comprobar que no era un monstruo antes de perder el interés. ¿Qué miras? Estella observó a uno que surgió del lodo a su lado. La miró con la inteligencia de un montón de rocas antes de alzar la vista al cielo como todos los demás. Desplegando sus alas negras, saltó por los aires, lanzando un muro de lodo hacia Estella.
¿No ves que estoy caminando por aquí? Estella chasqueó la lengua y desapareció en el éter. Un instante después, se subió a una de las ramas del árbol que habitaba Ashlock y observó la raíz sobre la que había estado parada hacía un momento, ahora cubierta de barro. Aunque atravesar el éter era tan fácil para ella como respirar, las palabras de Ashlock sobre conservar su ki la hicieron reflexionar. Podría luchar así durante días, quizá incluso 1 o 2 semanas. Pero con el tiempo me quedaría sin ki, y entonces aparecería en el reino del alma naciente y posiblemente incluso un monstruo del reino monarca. Aunque podría luchar contra uno si tengo suerte con mi fuerza máxima, no tendré ninguna posibilidad si estoy debilitada. Si tan solo caminar no fuera tan pesado y molesto. ¿Cómo sobrevivía teniendo que caminar a todas partes? Estella, puedes dejar caer todas las piedras espirituales en las raíces de este árbol. Oh, claro, dijo Estella al recordar por qué había saltado del muro. Extendiendo la mano sobre la rama, sus anillos espaciales brillaron, y piedras espirituales cayeron como granizo, chapoteando alrededor del árbol al incrustarse en el barro. Raíces etéreas surgieron del lodo y se enroscaron alrededor de la ofrenda como víboras hambrientas. El montón de piedras espirituales de alta calidad que había comprado en el pabellón de la búsqueda eterna, que brillaban con un vibrante tono plateado, comenzó a opacarse, pero Estella lo percibía. Ashlock absorbía el ki almacenado en las piedras y lo redistribuía a los árboles cercanos. Fue como si la vida volviera a cobrar vida en el ya exuberante bosque mientras una aura casi mítica se extendía como una ola, con la descendencia que Ashlock habitaba como punto focal. Estella atravesó el éter y llegó a la rama de otro árbol cercano. Con una sonrisa, se agachó y posó suavemente los dedos sobre su corteza. Lo siento, hermanito, dijo, adentrando sus sentidos espirituales en la corteza del árbol. En lugar de resistirse, el árbol la recibió. Qué seres tan fascinantes son los árboles espirituales, pero de alguna manera, su estructura le resulta tan familiar. Estella reflexionó al sentir vagas y felices pulsaciones provenientes del árbol que fluían hacia ella. La capacidad de comunicación y la inteligencia general de un árbol espiritual aumentan con su cultivo, similar a la de los monstruos. Sin embargo, siguen siendo muy diferentes de los monstruos y los humanos. Primero, sus núcleos de alma se extienden por todo su tronco, lo que les proporciona inmensos depósitos de ki. Así que es un poco difícil de estimar, pero creo que este árbol se encuentra en algún lugar en la etapa intermedia del reino del fuego del alma. Oye, hermano, ¿estabas cultivando afinidad con la luz? Estella vio motas de ki de luz que flotaban desde las hojas del árbol hacia el resto de su cuerpo. Era una cantidad de ki muy escasa comparada con los caudalosos ríos de ki etéreo que fluían por las raíces espirituales de Estella, pero un reino de poder los separaba. Sintiendo un destello de reconocimiento del árbol, Estella lo palmeó con aprobación. La afinidad con la luz es una buena opción para un árbol. ¿Te importa si profundizo un poco más? Sin sentir desaprobación, Estella dirigió sus sentidos espirituales hacia las raíces del árbol. Ah, allá vamos. Si el ki de luz que capturan las hojas es como un goteo constante, el ki indomable que brota de las raíces desde las piedras espirituales es como una presa rota. Un momento, ¿ese también es ki de desolación? Estella se concentró en una niebla negra que parecía invadir el cuerpo del árbol. Sin embargo, al árbol no parecía molestarle, y no pudo ver ninguna señal de que la desolación lo dañara. De hecho, el ki desolador parecía reprimido por un extraño tipo de ki que Estella nunca antes había visto. Una calma que aisló todo ruido externo y distracciones inundó su mente, y sin darse cuenta, su linaje se activó. La aparentemente infinita biblioteca celestial se manifestó en lo alto, y un solo libro flotó hacia ella. Tenía una portada terriblemente desgastada y parecía tan viejo como el tiempo mismo al abrirse, mostrando páginas amarillentas. La información fluyó de las páginas directamente a su mente. Normalmente, tenía que esforzarse mucho para que sus antepasados la bendijeran con información como esta. Así que le llegara tan fácilmente solo podía significar una cosa. Esto es algo que mis antepasados querían que viera. Visiones de bosques frondosos reducidos a ruinas para luego resurgir de entre los páramos ennegrecidos inundaron su mente mientras voces extrañas susurraban ásperamente en su oído sobre las visiones. Estella Cresfallen, tu destino está ligado a lo que buscas destruir. El ciclo es eterno. Lo que es destruido, volverá a levantarse. Cuando la realidad se derrumba, nace una nueva estrella. Tu odio hacia los cielos solo trae desolación. Para ganar, hay que mantener la armonía. El libro se cerró de golpe, y Estella jadeó mientras se agarraba la cabeza con la mano libre.
Su cerebro latía con fuerza mientras la información sobre el Dao de la armonía se colaba en cada rincón de su conciencia. ¿Armonía? Siseó Estella apretando los dientes. Menuda estupidez. ¿Cómo podemos vencer al cielo con algo tan insignificante como la armonía? Estella, ¿acabas de decir armonía? La voz de Ashlock resonó en su mente. Ella asintió con una mueca de dolor. Sí. Mis antepasados me inculcaron información al respecto. Aunque no veo por qué sería útil comparado con la desolación. No deberías compararlas así. Dos fuerzas opuestas moldean nuestra realidad. La destrucción y la creación. Una no puede existir sin la otra, y cuanto más intenta una triunfar sobre la otra, más fuerte se vuelve esta. El ki de desolación me permite dominar la destrucción, pero cuanto más intento destruir, más se opone la realidad. Como un vacío, el ki se precipita sobre las tierras que devasto, y tengo que esforzarme cada vez más para mantener la desolación. Eso es lo que hace tan poderosa mi nueva técnica de cultivo, el ciclo divino de creación y ruina. Puedo rehacer la realidad a mi imagen incorporando armonía y manteniendo el equilibrio entre la ruina y la creación. Si encuentra esta historia en Amazon, sepa que ha sido robada. Denuncie la infracción. Los ojos de Estella se abrieron de par en par. Su nueva técnica de cultivo, tenía ciclo en el nombre. Esas extrañas voces sobre las visiones le habían advertido que su destino estaba ligado a lo que buscaba destruir. El mayor le dijo una vez que Ash y mi destino estaban ahora ligados después de que él me hubiera salvado porque yo había intentado tontamente salvar a Ash de una tribulación divina. Entonces, si Ash y mi destino están ligados, él se convierte en lo que busco destruir, y tiene la palabra ciclo en el nombre alta técnica de cultivo. Sus ojos parpadearon hacia el árbol que ardía con energía divina, el poder de los cielos. Alrededor del árbol, nuevos monstruos fueron creados a partir de los cadáveres de los caídos. Más allá del muro había un páramo donde nada podía vivir, pero al otro lado había un frondoso bosque de descendencia. Lo que se interponía entre la destrucción y la creación era un árbol divino. Estella tuvo una terrible revelación. ¿Acaso Ash no se está volviendo como el cielo? Árbol, eso que te da poderes y del que te dije que no me hablaras, ¿te dio esta técnica de cultivo? Ashlock hizo una pausa antes de responder, como si analizara su extraña reacción. Sí, así fue. ¿Por qué? Estella se alejó lentamente del árbol, con pensamientos que le daban vueltas en la cabeza mientras cada hilo, aparentemente independiente, empezaba a entrelazarse a la perfección. Pensó en Ash y sus extraños orígenes, cómo se unieron y terminaron con destinos unidos, y lo más importante, su objetivo final. Destruir los cielos. Solo había una persona que lo conectó todo. Dime, Ash, ¿qué te hizo el mayor Lee el día que ascendiste al reino del núcleo estelar? Aún recordaba ese día vívidamente. El mayor Lee apareció de repente, le dio unas pastillas de sabor desagradable para mejorar su base y las complació con algunas pruebas y conocimientos. Daba la impresión de ser un anciano poderoso que disfrutaba deambulando y de las cosas sencillas de la vida. Sin embargo, cuando descubrió que Ash era un árbol parlante, puso la mano sobre su tronco, y fue entonces cuando su destino cambió. El mayor le hizo algo que provocó que Ash ascendiera inmediatamente múltiples etapas e invitara a una pesada tribulación al reino del núcleo estelar. Como sabes, me dio un fragmento divino, 1 de 9. Estaba destinado a que el árbol del mundo iniciara la era de la ascensión, pero me lo dio a mí. Me convirtió en un semidivino con un potencial de cultivo ilimitado, lo que significa que puedo alcanzar los cielos. 1 de 9, ¿qué pasa si consigues a los demás? Puedo convertirme en un verdadero dios. ¿Un dios verdadero? ¿Se sientan sobre los cielos? Yo, no sé. Quizás. Estella paseaba por la rama mientras se daba golpecitos en la barbilla. Se sentía a punto de comprenderlo todo. El mayor le dijo que estaba aburrido de la vida y que estaba entrando en su meditación final, ¿verdad? ¿Recuerdas exactamente lo que dijo? Déjame pensar. Creo que el mayor le dijo algo así como: lo que para ti puede ser una vida entera, para mí es solo un instante fugaz. Sin embargo, mi tiempo se acaba. Solo me queda un último eón de meditación en este espíritu fugaz. Lo cual, ahora que lo pienso, no tiene sentido, terminó Estella. Cualquiera que haya superado el reino del alma naciente es básicamente inmortal. Para alguien tan poderoso como él, no hay forma de que muera. A menos que él quiera. Las palabras espíritu fugaz y cómo habló del aburrimiento me hacen pensar que quería morir. Estella asintió. Exactamente. ¿Pero recuerdas lo poderoso que era el mayor Lee? Literalmente congelaba el tiempo cuando quería hablar contigo.
Sin mencionar que podía atravesar el vacío entre las capas de la creación, algo que se supone es imposible. Apuesto a que ninguna espada podría atravesar su piel. Cuando eres un dios, lo único que puede matarte es otro dios. No solo te dio ese fragmento divino, sino que también me resucitó del borde de la muerte y me dio la fuerza para golpear el rayo celestial. ¿No crees? ¿Nos está criando para matarlo? Dijo Ashlock con un dejo de incredulidad. Dijo que me encontraría en la cima. Pensé que lucharíamos juntos contra los cielos, pero ¿y si no es así? El mayor Lee también lo hizo parecer una coincidencia, añadió Estella mientras se frotaba la barbilla. Pero creo que fue planeado. Era amigo de un miembro de la familia Guimin, dedicado a la investigación, y también tenía amigos en el Imperio Celestial, donde supuestamente nací gracias a un experimento. Luego apareció de la nada, nos otorgó este poder y unió nuestros destinos. Es demasiado conveniente que todo parezca conducir a él como para que sea una feliz coincidencia. ¿Qué significa unir nuestros destinos? Reflexionó Ashlock. Sé que si alguno de los dos muere, afectará enormemente el futuro del otro. Pero siento que hay algo más. Estella abrió mucho los ojos al pensar. Espera. Estás en lo cierto. Veamos. Tu destino es hacer lo que el árbol del mundo no puede, ¿verdad? Alcanzar los cielos. Bien. Mientras tanto, mi destino, según el anciano del clan Azur cuando descifraba la piedra de origen del éter, es que el nombre de los abatidos haya reaparecido en los anales de la historia desde tiempos inmemoriales, y siempre se mencionó antes de la caída de los 9 reinos. Si nos unimos, te convertirás en el puente hacia los cielos, y de alguna manera, mi participación provocará la caída de los 9 reinos. Espera. Si el nombre de Cabizbajo siempre aparece durante una era en la que caen los 9 reinos, esto ya ha sucedido. Sin embargo, los cielos aún gobiernan, y los 9 reinos permanecen. O son cuentos de hadas antiguos, o el reino realmente cayó y fue reconstruido. ¿Pero quién lo hizo? No lo sé, pero estoy segura de que el mayor Lee tiene las respuestas. Estella miró al cielo. Si tan solo no estuviera tan lejos. Ashlock rió para sí. Al ritmo que avanzamos, estoy segura de que lo encontraremos mucho antes de lo que esperaba. Solo tenemos que seguir masacrando, y pronto llegaremos. No hay descanso para los malvados, ¿eh? Estella se apartó un mechón de pelo de la cara, que el intenso vendaval había zarandeado. Ojalá. Dejando a un lado a todos nuestros enemigos inmediatos y la marea de bestias, Morrigan parece convencida de que mi alma se parece a un origen. Si es cierto, los cielos y todos los cultivadores tienen una buena razón para matarme. Pero tranquilos, rió Ashlock. Si muero y de verdad soy un origen, simplemente regresaré. No, murmuró Estella al comprender algo. Las reflexiones que había experimentado durante la conversación conducían a una sola conclusión. No. Ella se giró lentamente para mirar directamente a Ash. No, no volverás. ¿Por qué no? ¿No es eso lo que hacen los orígenes? Estella negó con la cabeza con firmeza. Esas palabras raras que usas, como bingo o bomba nuclear. El hecho de que carezcas de conocimientos en algunas áreas, pero tengas amplios conocimientos en otras a los que nunca has tenido acceso. Definitivamente tuviste una vida pasada, pero en un cuerpo y un mundo diferentes. Sé qué tipo de origen eres, de tener. Estella cerró la boca con fuerza. Su voz estaba llena de firmeza. No quiero saber. Pero, me llamo Ashlock y soy un árbol demoníaco. Tengo secretos, y ahora tú tienes los tuyos. ¿No crees que sería mejor que cada uno tenga una pieza del rompecabezas? Estella frunció el ceño. Lo que decía no tenía sentido. Mira, Estella, su voz se redujo a un susurro grave, este poder dentro de mí, solo me ha hecho bien. Una raíz etérea surgió del barro y le acarició la cabeza. Pero ambos sabemos que el poder no es gratis. Tiene un plan para mí, un destino, por así decirlo. Sospecho que este poder podría ser el origen, no yo, y no estoy seguro de cómo reaccionaría un origen al ser descubierto. A veces la ignorancia es una bendición. Estella tragó saliva. ¿Quieres que lo guarde en secreto para mi seguridad? Sí, confías en mí, ¿verdad? Sea lo que sea que hayas descubierto, no te preocupes por ahora. No pienso morir y dejarte sola, y juntos derrocaremos los cielos y romperemos este ciclo. ¿De acuerdo? Descubrir qué tipo de origen soy yo o el poder que llevo dentro no cambiará nada y probablemente solo atraiga el desastre. Estella asintió. Bien. Un día, cuando estemos en la cima del mundo, intercambiemos secretos. Cuando por fin no haya nada que pueda amenazar nuestras vidas. ¿Lo prometes?
Dijo Estella, extendiendo su dedo meñique hacia la raíz etérea. Quiero saber quién eras antes de convertirte en árbol. Lo prometo. La raíz era demasiado grande, pero Ash logró rodear suavemente su meñique con la punta.